Bueno, pues buenos días y agradecer a Pedro Santana, la organización, a Gustavo Bueno Sánchez, a la Universidad de La Rioja y todo esto, que están aquí, todas las instituciones que contribuyen a los cursos de verano, eso que llevamos tantos años viniendo. Vamos a ver, entonces vamos a explicar en qué va a consistir esta exposición que vamos a hacer aquí. Yo del título de estos encuentros, el ensayo materialista de Gustavo Bueno 50 años después, pues me voy a centrar sobre todo en los 50 años después. Quiero decir, entender los ensayos materialistas no se puede de los ensayos materialistas, sino más bien de todo el proceso de consecuencias, de divergencias, de rectificaciones, etcétera, que se ha producido a lo largo de estos 50 años. Es decir, más o menos partimos del actualismo. Los ensayos materialistas están juzgando constantemente a lo largo de todos estos años y ahora y en el futuro, ¿no? Entonces, esta vía es la que yo voy a intentar, si me da tiempo. Entonces, sobre todo para ver el origen o para cifrar o clasificar el origen de las divergencias que están ahora mismo funcionando dentro de la escuela, respecto de los ensayos materialistas, respecto de la ontología materialista. Esto es lo que me interesa a mí, la clasificación, la clasificación de estas divergencias o de estas posiciones distintas. Y entonces yo creo que eso se tiene que hacer desde la actualidad, no están presentes esas divergencias en los ensayos materialistas. Bien, vamos a ver, entonces, tal y como entiendo yo lo que está pasando, este curso, por así decir, es consecuencia del curso del año pasado. Es decir, todo el problema que se estaba fraguando con el tema de las artes, pues tenía una asíntota ontológica, por así decir, se intentó, otra cosa que se consiguiese, ¿no? Yo creo que no, pero estaba entendida desde esta asíntota ontológica, principalmente la materia trascendental. Entonces, si la materia trascendental, como es la cúpula, por así decir, que engloba al resto de materialidades, pues es aquí yo creo que el principal eje de discusiones. Entonces, para que la gente se entienda más o menos, cuál es el factor de constitución de este curso y de estos problemas que estamos aquí tratando. Entonces, vamos a ver. Yo lo que voy a defender es que si la filosofía es una filosofía inmersa, una filosofía crítica inmersa en el presente, no es una filosofía adjetiva o exenta o dogmática, la filosofía que nosotros, el materialismo filosófico, entonces lo que hay que hacer es estar atento a ese mundo en marcha donde está inserta la filosofía. Como la filosofía no está en la conciencia y tal, o desde un punto de vista temporal o lo que sea, o en Dios o tal, sino que está en el presente en marcha, es una filosofía adjetiva inmersa en el presente, es ese presente el que determina a la filosofía. Esto es fundamental y así lo entendemos nosotros, esta implantación política de la filosofía. Es decir, yo lo que voy a... Entonces hay que tender a ese presente. Y además las organizaciones de la ontología y de las organizaciones de la filosofía, según Gustavo Bueno, dependen de ese presente. La propia historia de la filosofía depende de la historia, de la historia del mundo, diríamos, depende de la historia de la filosofía. Esas ordenaciones ontológicas. Bueno, entonces, por así decir, ¿qué ha cambiado, para introducirlo, o a modo de prólogo, qué ha cambiado del mundo que tenía Bueno en el 72, en los años, a finales de los años 60, y la actualidad desde la cual juzgamos estos ensayos materialistas? Pues principalmente a nivel político, a lo que alude Bueno son a dos organizaciones sociales totalizadoras, que son el comunismo y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que está mandando, ordenando, adoctrinando en la España de Franco, y el comunismo, que es el eje que prácticamente ha incorporado a medio mundo. Estos son los dos planos adoctrinales de los que emana, de los que bebe Gustavo Bueno y de los que critica, y de los cuales se define la filosofía. ¿Qué diferencias hay con el mundo actual? Pues que por lo menos el eje comunista se ha desaparecido. Y entonces Bueno cifraba la actualidad del mundo en el globalismo. El globalismo quiere decir que hay una serie de ideas trascendentes, el imperio del integrismo trascendental kantiano. En la actualidad es un globalismo en el sentido de que dice Bueno que es una ontología, estamos viviendo una ontología simple y estúpida. La ontología actual, donde se está adoctrinando a todo el mundo, a nosotros y a todo el mundo, que es la de los derechos humanos, que es la del principio antrópico, que dirige el universo, que es la de la justicia universal, que es la de la belleza, que
que es la de las artes divinas y todo este asunto. Esto es una ontología simple y estúpida. Y entonces, contra esa filosofía es contra la que se tiene que pensar o entender estos ensayos materialistas, porque se están definiendo siempre una filosofía inmersa en el presente, siempre se tiene que estar definiendo en función de ese presente en marcha. Entonces, por eso, la lectura que se haga de estos ensayos materialistas tiene que ser en función de ese presente en marcha, así nos entendemos. No podemos hacer filosofía exenta o filología. No estamos estudiando los ensayos materialistas como si fuéramos filólogos. No, eso es lo contrario de la filosofía. Eso es lo que se hace en las universidades. La filosofía, si tiene que estar viva y la escuela está viva, es en función de este presente en marcha. A eso me refiero, ¿no? Bueno, entonces, lo que voy a hacer más o menos, yo el título que di es el núcleo y límites del sistema. Pero me da igual, núcleo, síntesis del sistema, todo lo que le parece, no importa. Lo que quiero decir es que la definición de la filosofía a nivel ontológico que hace Gustavo Bueno en los ensayos materialistas, su definición frente al resto de filosofías, pues esta definición, diríamos, pues tiene esa esencia procesual, este núcleo de invariancias filosóficas de la sistemática que está construyendo Gustavo Bueno en los ensayos materialistas y en el papel de la filosofía, pues luego va a continuar sistematizándose según va englobando en su arco de racionalidad, según va incorporando el contexto de la filosofía del mundo, otra serie de materiales en función de esta ontología, y etcétera, sistematizándola. Bien, entonces lo que yo creo que aquí la clave es la posición sobre el núcleo y los límites que haya en función de la filosofía. Los límites me refiero al problema de la materia trascendental, que de algún modo aquí se han tocado más o menos, o más solapadamente o menos solapadamente, pero que viene arrastrando estos 2 o 3 años anteriores, o más incluso, 4 o 5 años, hace 6 años que murió Bueno. Bien, entonces aquí el problema es si la filosofía o la ontología se define siempre frente a terceros, la ontología al estar inmersa en el presente y crítica siempre se define frente a otros sistemas de filosofía contra los que son incompatibles, hay incompatibilidad, aunque la dialéctica no permita desmarcarse de ellos, al revés, la dialéctica lo que significa es que los dioscuros siempre están luchando, la dialéctica nunca desaparece, los sistemas a los que te enfrentas siempre están presentes de algún modo, siempre sobreviven de algún modo en la medida en que sobrevives tú, es decir, el materialismo filosófico se construye frente a sistemas que tienen que tener la máxima fuerza, y entonces en esa medida nosotros también la tenemos. Este frente al resto de sistemas filosóficos es lo que ofrece la potencia de una filosofía, la definición de una filosofía, pero también su puesta en crisis. O sea, este frente es el que permite explicar el pensar contra otros, no solamente la definición que va sistematizando Bueno de la propia filosofía del materialismo filosófico, sino también la dialéctica interna a la propia escuela. ¿Por qué? Porque el resto de filosofías y el resto de nematologías que también están en el mundo en marcha, que están adoctrinando, reaccionan y además todo el mundo está... Aquí no hay nadie que se haya formado en el materialismo filosófico. Todos nos hemos formado en instituciones ajenas al materialismo filosófico. Así que a mí lo que me interesa es ese plano práctico. Es decir, la semántica de los materialistas se tiene que analizar y los problemas que respecto a esa semántica en el plano práctico. Esto es lo que voy a intentar de exponer. Que aquí el plano práctico operatorio de todos los sujetos que estamos aquí involucrados, los egos diminutos, respecto de este plano omniabarcante del mundo, pues estos juicios, estas posiciones se explican precisamente en esa dialéctica. Y el problema yo creo fundamental que tiene una filosofía es engolfarse a sí misma. Entonces, en la medida en que perdemos la dialéctica con el contexto al que nos enfrentamos, en esa medida el basilisco deja de mirar a la realidad, se empieza a mirar al ombligo y se autodestruye. Ese es el problema principal. Pero no por problemas sistemáticos, es decir, no es porque la escuela empiece a haber divergencias internas al sistema. Yo creo que el sistema está perfectamente construido por Bueno. Es decir, además férreo y además riguroso y vigoroso. No creo que sea un problema interno a las interpretaciones, que es lo que se hace en la universidad, a las interpretaciones de cada ego diminuto de ese sistema. Yo creo que no. Yo creo que las divergencias tienen que ver precisamente con esa dialéctica contra terceros. Es decir, con esa incorporación y reincorporación de sujetos que vienen de otras instituciones constantemente. Y entonces arrastran, acríticamente o no, un montón de ideas que es el fruto de esas divergencias internas. Entonces, lo que yo tengo la sensación es que la filosofía del materialismo filosófico se está engolfando en sí misma, y entonces esa dialéctica se reaplica unos sobre otros.
cuando en realidad se ha perdido de vista el contra terceros, que es cómo se construye el sistema. Esto yo creo que es fundamental de entender. La dialéctica está actuando siempre. Si no es contra terceros, empieza a ser una cosa cainita. Y entonces el año pasado todos los que participamos en este curso éramos de la escuela y este año todos los que participamos en este curso somos de la escuela. Aquí se ha perdido ese plano dialéctico con el resto, que no para destruirlo, sino para verlo, para discutirlo, etcétera, 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 desde un punto de vista del más amable posible, ¿no? Bueno, entonces el problema con esto es que de esa desaparición de la dialéctica, de que en los ensayos materialistas aparece, ¿no? pensar contra terceros, esta cuestión práctica, pragmática, es que nosotros pensamos que la filosofía del materialismo filosófico es la verdadera. Este es el problema del asunto. Es decir, que no nos ponemos en el mismo plano que el resto de filosofías. Nosotros creemos que esta es la verdadera, no es que sea una verdadera filosofía, es que es la filosofía verdadera. Y el resto de filosofías, del resto de verdaderas filosofías, las entendemos de nosotros en su crítica. Porque si las entendemos como tales, o las asumimos como tales, o las incorporamos como tales, o las reinterpretamos como tales, pues entonces nos estamos igualando a ellas. ¿Verdad? Es algo parecido a lo que pasaba con el Concilio Vaticano II. Estaban por ahí adoctrinando y entonces resulta que ahora ya todos somos iguales, ahora, ¿verdad? Esto de que se juntan todas las religiones, entonces, pero si la mía es la verdadera, ¿cómo se va a poner en parangón con el resto, verdad? Esto que se hace en la filosofía en las universidades, donde allí se trabaja con las filosofías como si fueran todas homogéneas, como si todos como similares o del mismo rango. Ahí no hay filosofía. La filosofía tiene que presuponer una posición, y nosotros estamos en el punto de vista de la escuela, claro, que esta es la verdadera, y entonces el resto tiene que ser falsas. El resto tienen que ser, aunque tengan fulcros de verdad, eso no se niega a nadie, nunca. Precisamente nos oponemos por eso, porque tienen fuerza, porque tienen fulcro de verdad, porque son pues estos mitos iluministas, potentes, y precisamente por eso hay que enfrentarse a ellos. No en régimen de igualdad, no. Y si no, yo creo que no se tiene claro aquí porque hace buena una filosofía y la hace con esa potencia. Y además supone que el resto de filosofías son materialistas. Quiere decir que no se puede perder esta... En la medida en que se pone entre paréntesis el carácter verdadero de nuestra filosofía, desaparece la dialéctica. Bueno, entonces, para ver este carácter pragmático desde que estoy enfocando el asunto, yo creo que hay que ir a la idea de mapa mundi. Es decir, los 50 años después, esta ontología va tomando diferentes aspectos, va redefiniéndose, por así decir, y entonces en el diccionario de Pelayo, que es del 98, entonces define la ontología, define la filosofía, bueno, como un sistema que resulta de las realidades del mundo en marcha, del presente. Eso es evidente, eso así clasifica las filosofías además. La filosofía está inserta en el presente, está inserta en el mundo, está inserta en los conflictos del mundo. Además, las ideas filosóficas vienen de los conflictos categoriales, de los conflictos. Entonces tienes que estar de algún modo situado en los conflictos categoriales, porque si no, no sabes la concatenación de las ideas, no tiene sentido. Y entonces la idea para evaluar el mapa del materialismo filosófico que empieza a construirse en los ensayos materialistas y en el papel de la filosofía, antes no está ese mapa, no está esa configuración sistemática. El mapa ese, el análisis, la evaluación de ese mapa está hecho mediante una analogía pragmática, que consiste en lo siguiente. El criterio para evaluar lo que estamos haciendo constantemente todos, y todos los que entran en el materialismo filosófico y todos los que salen del materialismo filosófico, es una evaluación constante, que consiste en la adecuación entre las relaciones del sujeto con el terreno, es decir, donde vives, las instituciones donde vives, la familia, el trabajo, lo que sea, las relaciones pragmáticas del sujeto con el terreno, si se adecuan o no a las relaciones pragmáticas del sujeto con el mapa, en este caso con los ensayos materialistas. Esto es lo que todo el mundo está haciendo constantemente. Está cogiendo el sistema y viendo las ideas y viendo si se adecuan a las instituciones donde vive, si no se adecua, qué pasa aquí. Esto es lo que estamos haciendo todos constantemente. Y entonces a unos les lleva a introducirse en el sistema, a otros les lleva a criticar el sistema, a otros les lleva a salirse del sistema. Estos sujetos más de 5.000 que están por aquí funcionando en esos 50.000 que hayan escrito. Perdón, 5.000. Entonces aquí la adecuación entre el sujeto, las operaciones del sujeto y las operaciones del mapa, esta adecuación que es constante, este es el terreno pragmático.
de evaluación de la semántica. Y esto se hace constantemente. Si la filosofía fuese exacta, nada, se analiza la semántica y andando, pero la filosofía está inmersa en el presente, es crítica con el presente. Así que estos parámetros son el punto de partida para analizar los ensayos materialistas, estos parámetros pragmáticos, y de hecho lo son siempre y se están ejercitando constantemente en cada uno de nosotros. Y además no desde el punto de vista global, eso, sino desde el punto de vista particular, pues si uno es abogado o el otro es lo que sea, te ves ese mapa, esos grafos y los evalúas con tus operaciones en tu vida, en las instituciones donde estás inserto. Estamos insertos en cientos de instituciones, ¿no? Pues este es el criterio de adecuación para medir la potencia de un mapa frente a otro mapa. Este es el criterio para medirlo. No mides el mapa frente a otro mapa directamente, sino en función de las operaciones con el terreno. Entonces, en la medida en que somos actualistas y la filosofía sigue funcionando, no es que funcionase en los ensayos materialistas y ya ha dejado de funcionar, en la medida en que sigue funcionando, yo creo que este es el criterio al que hay que tomar, dice bueno, ¿no? en el diccionario Pelayo en la primera edición, de las sucesivas que ha habido. Y en el proyecto Simploqué, que es un proyecto que se hace en 2004 de enseñanza o de adoctrinamiento de la filosofía, del materialismo filosófico, el proyecto y luego la adenda, que es la clasificación de disciplinas filosóficas, que también está en el diccionario Pelayo. La clasificación de doctrinas filosóficas es precisamente la clasificación del mapa, que yo creo que esto no se ha tenido en cuenta prácticamente nunca. Es decir, la clasificación de doctrinas filosóficas que propone Bueno frente a la que toma Pelayo, que es la útil para que el diccionario de filosofía se entienda, está hecha en función de dos criterios: la amplitud del círculo de las ideas y el nivel de abstracción de esas ideas. Esos son los dos criterios. Entonces, en el materialismo filosófico viene a ocurrir que hay una cosa así que dijo Evia lo pone en la introducción al libro de Cayetano, la traducción del libro de Cayetano, es una especie de analogía de proporción compuesta. Es decir, los niveles son, y no puedes pasar de un nivel a otro así porque así, los niveles de análisis de materialismos filosóficos son tríadas que están a nivel político, funcionando a nivel político a un nivel determinado y con un radio de acción de las ideas políticas, conjuntiva, basal, cortical. Esas tríadas se repiten a otro nivel en los ejes antropológicos, circular, radial, no son lo mismo, no puedes pasar de uno a otro directamente, según te muevas ahí. Luego en la ontología especial igual, M1, M2, M3, y luego en la ontología general. Entonces no se puede pasar de unos niveles a otros porque las disciplinas filosóficas están circunscritas a esos niveles de abstracción y esos círculos de ideas que abarcan, esos racimos de ideas. Entonces el proyecto Simploqué lo que viene a decir, bueno, es esto, ¿no? Dice que no se puede ir a un fondo último del que analiza la filosofía ni nada de eso, sino que tiene que partir in media res. ¿Acaso no cabría encontrar evidencias in media res, sin necesidad de llegar a supuestas raíces o fundamentos o este tipo de cosas, en construcciones circulares en las cuales los principios son al mismo tiempo las consecuencias? Desde hace 30 años venimos proponiendo la conveniencia de definir en el terreno práctico operatorio a la filosofía de un modo positivo, es decir, en función de las ideas. Las ideas, si estuvieran en el sujeto, pues allá los análisis de las ideas, pero es que las ideas son las constitutivas del mundo, pero en disyunciones, apagógicas que tienes que escoger. Es decir, si los conceptos son unívocos o las categorías son unívocas, las ideas no. Entonces, esta es la dialéctica que constantemente se está moviendo y todos los sujetos nos estamos moviendo. Tienes que escoger disyuntivamente si eres ateo, si no eres ateo, si eres lo que sea, ¿no? Si fundamentalismo científico o no, o lo que sea, desde cada una de las categorías donde se mueve uno, las instituciones donde se mueve. Entonces ¿qué hace la filosofía? Porque tenemos aquí el mapa y tenemos todo esto, pero ¿en qué consiste el hacer de la filosofía? No el papel en el conjunto del saber, sino el papel en el conjunto del hacer. Pues la tesis de Bueno es deshacer. Es deshacer. Es otra vez crítica. Es deshacer. Y entonces cuando propone Bueno esta tesis, parece ser que los organizadores de esto se quedaron porque no se esperaban que saliese Bueno por ahí, ¿no? Es deshacer, ¿verdad? Y entonces le pregunta, esto es muy interesante, yo creo que es definitorio en el materialismo filosófico, para que se tenga en cuenta. Cuando le preguntan a Bueno que si no tiene algo positivo la filosofía, si no tiene algo que hacer la filosofía, lo de que decía Marx, hay que transformar el mundo, lo de Platón, de la República, todo eso, contesta Bueno que eso es una sustantivación de la filosofía, una hipóstasis, por así decirlo, ¿no? Que es pura fantasía, igual que el que sustantiva la idea de filósofo, eso es una pura fantasía. Dice, el filósofo es un individuo como cualquier otro.
Su situación real, es lo que yo digo, esa implantación en las instituciones, es lo que alimenta su filosofía. Dice, si bebo agua, que es el ejemplo este, si bebo agua es porque tengo sed, no como filósofo. Yo bebo agua como un organismo mamífero que tiene sed. Y entonces dice, si defiendo a España, no es como filósofo. Parto de España, aportaré las ideas filosóficas correspondientes, sobre todo defensivas, contraatacando, en un juego dialéctico entre diferentes filosofías. Si Bueno está defendiendo a España, no es como filósofo, es decir, porque entonces es una hipóstasis de la filosofía, una hipóstasis del filósofo genial, y entonces abarca, por así decir, el mundo y salen las ideas de sí mismos. La filosofía viene del mundo, de la praxis, de la práctica, de las instituciones. Y esto lo sabe muy bien Bueno, y esto es el materialismo. Pluralidad y discontinuidad. Y eso afecta al individuo también. Es decir, si defiende España no es como filósofo. Esto yo creo que es lo que hace que muchos salgan despedidos del materialismo. Son muy puristas, hay muchos muy puristas. No, pero entonces, ¿qué está al servicio de España la filosofía? No, la filosofía funciona por sí misma, pero no, o sea, funciona por sí misma, tiene sus mecanismos dialécticos y tiene su nivel, que no es el mismo que el político. Pero la tesis de Bueno es esta. Y esto sorprende a muchos puristas, a mucha gente, todos los que nos hemos formado en las universidades. La filosofía es una cosa especial. ¿Cómo se va a pringar con los problemas mundanos o los problemas políticos? ¿Cómo estar pendiente de ellos? ¿Cómo se va a subordinar? ¿Verdad? ¿No es eso reduccionismo? Pues no es reduccionismo, es el funcionamiento propio de la filosofía. Otra cosa es que los mapas del mundo que hagas sean reduccionistas, pero el funcionamiento es este. Y entonces el demoler no es demoler nada. La filosofía no hace nada en el mundo, no demuele el mundo. La filosofía lo que demuele son las evidencias, son otras filosofías, son las evidencias, la ingenuidad, los fundamentalismos. Esto es lo que destruye, a un nivel institucional. No, ni siquiera es subjetivo, psicológico, aquí cada uno piensa lo que da la gana, o de donde venga, o de lo que sea. Es institucional, objetivo. Este es el objetivo, esta es la cuestión de la filosofía. Lo digo para que se vea el plano pragmático desde donde me estoy moviendo para analizar los ensayos materialistas, así nos entendemos. Quiere decir que está completamente en función de esto, ¿no? de esta pluralidad donde estamos los propios individuos y el propio filósofo, porque si no sería un monismo filosófico. No. Esta pluralidad pues, son cosas distintas de la propia filosofía, de las que se alimenta, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en este presente en marcha, en este mundo global simple y estúpido, esta ontología donde nos movemos, pues se está constantemente realimentando desde las doctrinas académicas y otro tipo de instituciones religiosas de las que sea, constantemente. Es decir, el bombardeo mediático a los sujetos de estas doctrinas y estas concepciones del mundo es total, completo, y además tiene que ser continuo, porque continuo son las evaluaciones del propio sujeto, que no son tontos. El sujeto tiene que estar con el mapa, con los grafos y con el terreno, y venga a ver si se adecua y a ver cuál tiene más potencia para esa adecuación, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces aquí, desde luego, las instituciones que están adoctrinando a los sujetos, que es el mar de donde vienen las oleadas al materialismo filosófico, son las universidades y otros centros pues, de carácter religioso, de lo que sea, porque es que esas son las instituciones que han venido a lo largo del tiempo, del medievo para acá y en la actualidad, sobre todo las alemanas. Estas son las que están educando, principalmente Kant. Entonces estos son los enemigos. En la medida en que alguien de estas instituciones se introduce en el materialismo filosófico, empieza a haber divergencias, porque como las divergencias no creo que sean internas, las divergencias, esta es mi tesis, las divergencias tienen que venir de fuera, obligatoriamente. Precisamente por la fuerza que tienen por el carácter, la potencia que tienen y han tenido durante todos estos siglos. Pero esa potencia es la que hace que las divergencias vengan de fuera, de un modo inadvertido del tipo, del modo que sea. Que es lo que dice Bueno sobre el porvenir de la filosofía en las sociedades democráticas. Esta es el fundamentalismo democrático, esta es la ontología simple y estúpida en la que vivimos, que existe el pueblo, que tiene la democracia pura, la paz, pues todo esto, ¿no? Las ideas trascendentales kantianas a las que nos dirigimos, la igualdad, la justicia, la libertad, todo esto son ideales trascendentales kantianos que es pura filfa, todo esto es pura filfa, es un fundamento que ni existe ni existirá ni nada, hay que estar en el mundo, en la dialéctica del mundo, en las contradicciones en el mundo, y ahí hay que posicionarse, no te puedes posicionar fuera. Posicionarse fuera es posicionarse desde el punto de vista kantiano, es posicionarse en la razón trascendental y el imperativo categórico, eso está fuera del mundo, y es práctico,
pero está fuera del mundo de los fenómenos desde el punto de vista kantiano. Bueno, pues entonces aquí este es el enemigo, a mi modo de ver. Y el choque institucional es continuo, y los sujetos estamos dentro de esos choques. Aquí todo el mundo sabe cómo sufre su conciencia cuando está entre instituciones que están chocando, a todos los niveles, con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando te vienes con ideas del materialismo, con los amigos podemitas, empieza ya a haber un problema, y eso es constante, y entonces te obliga a reevaluar otra vez los mapas de referencia y tus operaciones en otras instituciones, y eso es constante y todo el mundo lo sufre. Entonces esta es la posición que yo creo que es desde la que se parte obligatoriamente cuando se tienen que evaluar los ensayos materialistas y lo posterior a los ensayos materialistas. Es decir, que hay muchísimas, yo no he abarcado todas, pero he apuntado todas las veces que habla sobre la materia trascendental o sobre estas cuestiones. Bien, entonces vamos a ver, estas concepciones del mundo, o desde dentro del mundo, desde fuera del mundo, esto es lo que se discute de algún modo. Estas son las divergencias principales. Si tocamos el fin último de la realidad o no lo tocamos, o cómo lo tocamos, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista artístico, o no se puede, esto es lo que estamos diciendo, o el mundo se agota. Estas son las posiciones que yo creo que están aquí funcionando, ¿eh? Entonces, más o menos, la exposición, entonces, a ver, lo que me dé tiempo, tiene 4 partes. La primera, la clasificación de las divergencias. La segunda, la diferencia que especifica el materialismo filosófico frente al resto de filosofías. La diferencia específica que va a dar lugar al núcleo. La diferencia específica es lo que es diríamos, la palanca que hace que se vaya sistematizando todos estos procesos de análisis que lleva a cabo Bueno. La diferencia específica. El núcleo, que es propiamente a qué nos dedicamos, a qué se dedica, y los límites están en función de ese núcleo, los límites de esta esencia procesual o lo que sea, ¿no? Que yo no los veo como tal. Esto pues el platonismo no se ha agotado, ni el aristotelismo, etc., está funcionando en la realidad en marcha, las ideas y el modo de entender la realidad. El Hegel igual, o Kant, ya no digamos, Kant, Marx, o sea, quiere decir que no es que pero pierden potencia, etcétera, etcétera. La realidad va cambiando y entonces, además, la falsa conciencia la define Bueno como aquel ortograma, aquella nematología o aquel sistema de ideas que es incapaz de incorporar las modificaciones del arco de racionalidad. Si somos racionales, y la filosofía lo es porque de una posición de partida se parte al contexto donde se mueve esa filosofía y se contrapone al contexto y vuelve otra vez al núcleo inicial modificándolo. No, ese arco de racionalidad está en función del mundo. En la medida en que no eres capaz de incorporar los problemas del mundo en marcha, las modificaciones del mundo, entonces esa filosofía o esa ideología o ese ortograma se vuelve falsa conciencia. ¿Por qué? ¿Cree que las puede incorporar todas o ninguna? Esta es la posición que yo creo que es inviable completamente, además lo va a decir Bueno. Tiene que estar en el mundo y entonces ejerciendo esa capacidad crítica constantemente. Bien, entonces aquí, esta es la posición. Si la idea de sistema, esta invariancia, a mi modo de ver, está asegurada más o menos está asegurada, ¿verdad? Es vigorosa, tiene potencia, tal y como se construye Bueno, pues entonces el problema no está tanto en el plano nematológico de la institución, o sea, en el plano técnico de la institución, sino en el plano nematológico. Es decir, y esas divergencias en el plano nematológico depende del foco que organice, por así decir, la ontología, de dónde pongas el foco. Yo creo que es lo que se está jugando aquí desde unos años, y es un poquito cansino, pero aquí hay que posicionarse, hay que tratarlo, ¿no? Bien, entonces, en los ensayos materialistas se define el materialismo filosófico frente al idealismo y el espiritualismo, evidentemente, porque precisamente por el plano ascendente, diríamos por el plano regresivo, y no por el plano progresivo o descendente, que es el idealismo y el espiritualismo, se parte de Dios, se parte del mundo, de las ideas trascendentales o lo que sea, y se progresa hacia el mundo. No, el materialismo filosófico se define respecto de estas ideologías por el trámite ascendente, es decir, por el regresus, y frente al monismo y todo esto, por la pluralidad radical, que es el límite, que es la materia trascendental crítica. Estas dos son las posiciones dialécticas de la disyuntiva, entonces aquí hay que escoger constantemente, ¿no? Entonces, en la crítica esta de la que estamos hablando, esta crítica dialéctica, tiene 4, por así decir, esta crítica de evaluación constante de los sujetos, de las mapas y del terreno, esta crítica
tiene, siempre contra terceros, pues tiene 4 formas. Y entonces lo que nos vamos a centrar es en la cuarta, que es la crítica ontológica. La crítica, la crítica ontológica. La primera es la discusión de teorías frente a otras teorías, es la crítica dialógica, que es de hecho la que parece que en el terreno fenomenológico es la que está funcionando. Tú tienes una teoría, yo tengo teoría y aquí es la crítica dialógica. La crítica de palabras o de teorías sobre cosas reales, que es la crítica logoterápica. Tú no te has enterado, yo te voy a decir lo que son las cosas, es la crítica logoterápica, sujeto a otras instituciones o lo que sea. La crítica translógica, que es la de instrumentos reales a las teorías, pues la hoguera es una crítica translógica muy utilizada y que viene, o el gulag. Y la que nosotros vamos a referir es la crítica ontológica, que es la crítica de unas instituciones a otras. Y yo creo que ese es el plano objetivo donde nos movemos para entender esto, más que la discusión mera de teorías, el plano semántico. No, es una crítica de instituciones a otras instituciones. ¿Por qué? Porque la incompatibilidad y la lucha entre las instituciones es constante, aunque al nivel de la temporal de la psicología del individuo, pues se tenga épocas críticas en determinados puntos tal de su biografía, pero es la constante y a lo largo de toda la historia, que es la destrucción de unas instituciones por otras, y eso es una crítica ontológica. Se destruye la institución, y eso es lo constante, por así decir, y eso es lo objetivo, y ese es el terreno práctico donde movemos en general todos los que estamos inmersos en instituciones, ¿no? Bien, entonces aquí hay muchos casos, para que se vea que nosotros no estamos ajenos a esa dialéctica de crisis y de destrucción de instituciones por instituciones. Al revés, lo que tenemos es que tener una conciencia clarísima de que ese nervio dialéctico tiene que estar funcionando a toda máquina y siempre, porque si no te comen. Y en el momento, no porque te pares o porque... No, en el momento en que dudes o en el momento en que te pares, te comen. Pasa como a los imperios. Un imperio o está en proceso de propagación o desaparece como imperio. Y entonces está a la vista de que venga otro y lo incorpore a su plano del mundo, al plano de transformación del mundo. Entonces aquí la crítica ontológica yo creo que es la crítica de instituciones por instituciones donde nos estamos moviendo, porque no creo que sea una crítica interna de problemas teóricos. Yo no lo creo, pero entonces sería una cosa subjetiva. Yo lo entiendo así, tú lo entiendes así, pues muy bien, allá cada uno. Ejemplos de esta crítica, esta incursión, esta destrucción de unas instituciones por otras de modo objetivo que se produce a través de los operadores, que somos nosotros, que somos los sujetos operatorios. Se tiene que producir a través de los sujetos operatorios. Claro, no es una cosa abstracta. Entonces aquí hay muchos casos. Vamos a poner algunos ejemplos para que se vea a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Casos constantes. Lo que aquí se ha estado muchos años insistiendo, el Instituto Lingüístico de Verano, cómo las instituciones protestantes están metiéndose en el campo católico. Esto José Luis Pozo pues, lo está viendo con los propios curas del catolicismo, cómo estas instituciones están metiendo sus ideas, sus concepciones del mundo, sus planos del mundo dentro de la doctrina católica y la destruye. Y este es el objetivo, además. Esto es fundamental. Otro ejemplo, el Congreso por la Libertad de la Cultura, que también se ha estudiado aquí dentro del materialismo. El Congreso por la Libertad de la Cultura es dos imperios que están luchando y están programando lo que va a ocurrir en la España de Franco, y entonces el comunismo va por un lado, los intelectuales los utiliza Estados Unidos por otros, financiando, aunque muchas veces los propios intelectuales no se enteren, eso no importa, el plano subjetivo no importa, lo que importa es que están ahí funcionando en esa lucha para hacerse con este plano práctico e institucional que era el paso a la democracia. Por ejemplo, ¿cómo funcionaba la KGB? La propaganda revolucionaria de la KGB. Esto lo dice muy bien un disidente de la KGB, un tal Yuri Bezmenov, que está por ahí el vídeo, yo esto se lo pongo a los alumnos, para que vean que no se puede ser ingenuo aquí. Entonces lo que hacía el Yuri Bezmenov, se lo hacía en la India, es que captaban a las cúpulas ideológicas, las captaban, se les adoctrinaba en Rusia, lo que aquí muchos han hecho, se les adoctrinaba en Rusia, se les pagaba, se les subvencionaba y se los reinsertaba en las instituciones de partida.
Entonces, una vez que se los insertaba en universidades o lo que sea, entonces se producía el proceso de adoctrinamiento y entonces se producía una desmoralización. En 15 años se había adoctrinado a toda una generación, se producía un proceso de desmoralización, esa desmoralización, esa neutralización de la fuerza de esas instituciones quedaba anulada. Y entonces venía una crisis económica, una crisis de tal, el Partido Comunista se hacía con el poder y mataba o eliminaba a esos intelectuales, esos artistas que habían sido el tonto útil para anular esa institución. A esto me refiero. Ese proceso se había hecho en todas las partes del mundo y estaba completamente financiado. Decía Yuri Bermenov que lo que se invertía pues en espías o tal, eso era insignificante con lo que se invertía en esta programación cultural revolucionaria, porque precisamente sabían que una institución o un país o un Estado, al entrar en crisis, al desmoralizarse, al neutralizarse, quedaba completamente anulado. Y entonces era facilísimo hacerse con él. Y entonces lo que tenían que hacer es eliminar a los tontos útiles que habían conseguido hacer ese proceso. ¿Por qué? Decía, porque estos idealistas, artistas o académicos, o estos idealistas que estaban buscando a través de la URSS la felicidad o la libertad o lo que sea, pues cuando veían que la URSS se hacía con el poder, pues se resentían, ¿no? Y entonces eran los peores enemigos. Entonces a los tontos útiles que habían conseguido eliminar la institución, destruir la institución, lo primero que había que hacer es eliminarlos. Esto es evidente, esto es así, y todo lo que entienda esto de otro modo es un ingenuo completo, y esto está funcionando constantemente. Entonces estos ingenuos, ¿verdad?, estos kantianos, por así decir, que veían en el marxismo una plataforma crítica contra el capitalismo, pues estos eran los peores. Aquí en España nosotros hemos criticado a Villacañas y toda esta gente, que está haciendo funciones parecidas, ¿no? Toda la leyenda negra, todo esto, ¿no? Es inmerso aquí en España, son los propios españoles que se han tragado y los que desmoralizan. La leyenda negra yo creo que es un ejemplo típico de estos procesos. La institución queda completamente anegada, destruida, al servicio de otras cosas. Pues la expansión de la Iglesia Católica igual. La expansión de la Iglesia Católica y de las iglesias protestantes del curso de Cristo de verano funciona igual. Es la evangelización, exactamente igual. Se hacen talleres prácticos de evangelización para líderes y voluntarios parroquiales. Es decir, entre toda la gama de la parroquia se coge a determinados individuos que tienen capacidad psicológica para hacerse con grupos y hacer la evangelización. Esto tenía tres principios. El ardor, el sentimental de la fe, eso es básico porque se tiene que contagiar. Ese ardor, esa fe, esa felicidad, esa conexión con Dios se tiene que contagiar. Si no lo contagias, no vales. Es la cualidad del líder, tiene que contagiar confianza, fe, de todas estas cosas, esperanza. El método y la expresión según sea la institución de referencia. Entonces el ejemplo que ponen, hay muchos catecismos de este tipo, pero el ejemplo que ponen es el de San Mateo, de Jesús, cuando primero adoctrinó a Pedro, Santiago y Juan. Primero se adoctrina a aquellos que crees tú que tienen más capacidad de atracción, de expansión. Primero a tres, que es la cúpula que se cupla frente al resto, y entonces se consideran salvados y están felices. Ellos son los elegidos para la salvación de la humanidad. Esa felicidad, entonces, es el ardor ese que les hace seguir en el proceso. Luego lo comunica a los 12 apóstoles, que es el grupo que tiene más cercano, y luego a los 72 y luego al mundo, que es el proyecto evangélico ecuménico universal. Esto es lo que utilizan la evangelización de la Iglesia Católica en el resto de instituciones por las que pasa. Exactamente igual. En cualquier otra institución. En eso consiste el método y la expresión. Y sobre todo, si estas instituciones tienen una radio de acción universal, que como son las técnicas aquí en función de Internet. Bien. Otro modo, para que se vea cómo funciona esto, son los acuerdos o las alianzas respecto de otras instituciones, pero siempre frente a terceros, porque en la medida en que haces una alianza con una institución y no es frente a terceros, empiezan estos problemas de desaparición de la dialéctica. Y esto es lo que hacía, lo que cita Bueno, con la teología de la liberación. Un santurrón o un seminarista que está viendo la pobreza, la injusticia y no sé qué, y ve al comunista
que está con las armas, pues dice, bueno, pues somos aliados, estas alianzas son constantes. Y además, bueno, lo que sostenía es que hay que aliarse con los cristianos, porque la alianza con los cristianos, con los demócratas cristianos, es precisamente un modo de contrarrestar el fundamentalismo democrático, porque los cristianos eran demócratas, pero no se lo creen del todo. Entonces, es positivo frente a los otros. Siempre frente a los otros. Y cuando pierdes el frente, la dialéctica se vuelve constitutiva y cainita. Tienes que ser frente. Bueno, pues en la dialéctica con las instituciones a las que nos enfrentamos, que son principalmente las universitarias y estas que digo de corte fideísta, pues es similar. Hay una tendencia en las universidades a fusionar, a eliminar la dialéctica, a centrarse en ideas y de fulanito menganito en ecualizar. Esa ecualización elimina la pluralidad radical en la que nos movemos. Nosotros no buscamos destruir al enemigo, no se puede, y además no queremos porque nos destruimos a nosotros mismos, nos alimentamos de las tesis contrarias del enemigo. Entonces, esta pluralidad radical, además es que constitutiva ontológicamente es así. Entonces, no podemos ir contra la propia ontología. Nosotros suponemos que hay una pluralidad radical, bueno, y no integral y armónica, que es lo que se hace en la universidad cuando se enseña. Y también los cristianos. Los cristianos también piensan que hay una armonía universal divina y una universalidad y unas trascendentes, la belleza, la igualdad, todas estas cosas, ¿no? Por eso dice, bueno, en el mito del progreso, cuando está analizando la idea de progreso, esta idea de progreso hacia el fin de la humanidad o todo esto, pues que como nosotros dice, bueno, por lo menos yo, ni soy cristiano ni tomista, pero me alimento por su potencia de ellos, me estoy ligado constitutivamente a ellos dialécticamente, como los dioscuros, ligado constitutivamente, entonces me puedo aliar con ellos precisamente, pero frente a terceros. Bien, entonces estas transformaciones en el mundo y estas transformaciones en las instituciones y los mapas donde están los sujetos que tienen que estar constantemente reevaluando los mapas con sus instituciones, sus operaciones con instituciones de partida, pues esto va variando en función de va variando el mundo. Y entonces los mapas ontológicos varían en función de las transformaciones en el mundo y van a seguir variando. Y cuando el mundo se transforme de manera que el materialismo filosófico no sea capaz de incorporar esas transformaciones, el materialismo filosófico, por así decir, está anulado. Que yo creo que del todo no se va a anular nunca, porque tiene suficientes resquicios para seguir funcionando. Y entonces, nada, estas ideas, las ideas de MI, del mundo, de E y de la materia trascendental, estas ideas están funcionando en toda la historia de la filosofía, pero se reordenan y entonces se transforman constantemente. ¿Por qué? Por las transformaciones del mundo. Entonces, estas fases, antigua, medieval y moderna, pues son estas reordenaciones que están en función de esas praxis políticas, religiosas, científicas, etcétera, que es lo que transforma el mundo. Muy bien, entonces, nada, el moldeamiento de los sujetos es permanente, y no pasa ni un segundo en el que no te estén introduciendo un mapa del mundo. Esto de los niños y las películas es evidente. Todas las películas el mundo se va a acabar, y todas las películas viene un salvador. Esto en todas las películas, es mentira. El mundo, la idea de mundo, el mundo se va a acabar y entonces viene el Salvador y entonces ahí se está adoctrinando en una concepción determinada del mundo y demás. Y esto es permanente, permanente. Vamos a ver, ¿cómo se puede tramitar estos procesos de adecuación y de evaluación de los sujetos con el terreno y los sujetos con el mundo? En la medida en que el sujeto tiene que dar sentido a su vida, por así decir, pero sentidos reales, no sentidos subjetivos o psicológicos, no, sentidos reales. Esto yo creo que lo explica bueno en el sentido de la vida, en la sexta lección del sentido de la vida, que son religaciones constitutivas de los individuos, reales, no son psicológicas, son el modo en que se constituyen los sujetos en función de las instituciones donde están respecto de 4 órdenes determinados. Es decir, lo que estoy intentando explicar es que estos sujetos que están constantemente evaluando y que así se evalúa la potencia de unos sistemas y otros, tienen este trámite que también es un trámite ontológico. Es un trámite ontológico, no es un trámite fenomenológico subjetivo, es un trámite ontológico, que es el de la religación con determinados entes. Religación quiere decir, y es trascendental. Trascendental es un modo de relación que no está circunscrito a una categoría, que no es categorial, sino que se circunscribe a muchas categorías. No al infinito. Esto es lo que va a decir aquí, bueno, al infinito no hay relación posible, no hay relación trascendental posible al infinito. Tiene que ser a entes físicos.
Por eso lo recoge de Zubiri y por eso niega que Zubiri, la filosofía de Zubiri, porque Zubiri la relación es del hombre con Dios y Dios no es término de ninguna relación, no lo puede ser, tiene que ser con entes finitos, que son aquellos que donde se le da sentido, una multiplicidad de entes que llama epsilon, que le da sentido y esa relación es constitutiva de esos entes. Entonces, estas relaciones de religación constitutivas de las evaluaciones de los sujetos con los mapas es precisamente lo que nos va a permitir clasificar las discrepancias que hay aquí en el terreno ontológico en la escuela. Bien, que no se pierda nadie, ¿no? ¿Se entiende? Bien, entonces las relaciones de religación son de 4 tipos. Y además en el prólogo al sentido de la vida, que lo escribe Bueno, para la filosofía que se hace en los institutos, no en la universidad, porque eso está perdido, en los institutos, dice que es una prosprototo, es una sirétoque de la última lección, que es la del sentido de la vida. Y entonces dice que en la medida en que la filosofía se institucionaliza en formas rígidas, no dialécticas, y entonces habla de la filosofía escolástica o del Diamat, o de la filosofía administrada por instituciones privadas, pues entonces ahí la filosofía desaparece. Y entonces, y la universidad, la filosofía universitaria, no la filosofía académica, porque no hay filosofía en la universidad porque es filosofía de profesores para profesores, diría, pues se mueve en el plano semántico, y nosotros nos movemos en el mundo, en el plano pragmático, en la inmersión en la política, en la implantación política. Bueno, pues en la lectura sexta se estudia estas religaciones de los sujetos, como dan sentido a su vida, ¿verdad?, de un modo objetivo, me digo, institucional, no subjetivo, de la perspectiva ontológica, es decir, de perspectivas corpóreas múltiples frente a un término que al componerse con ellas les da sentido, ¿no? Este es el planteamiento. Y esta relación es trascendental, porque trascendental siempre dentro del mundo, la relación trascendental fuera del mundo no existe, es dentro del mundo. Es lo que se llama la razón de ser de algo. La razón de ser es la totalización de una multiplicidad de elementos que se dota de sentido. Entonces puede haber contrasentidos, sinsentidos, etcétera, etcétera, y la finalidad está en función de esto, o por lo menos relacionada con esto, etcétera. Y entonces, ¿por qué nos movemos en el plano objetivo y no subjetivo? Porque subjetivamente dice, bueno, habrá en el finis operantis habrá un sujeto, un artista que quiere hacer el perpetuum mobile para salvar a la humanidad, la crisis energética y todo esto, pero es un perpetuum mobile de primera y segunda especie es imposible, entonces toda su vida carece de sentido. Está intentando hacer un perpetuum mobile, a lo mejor toda su vida él cree que tiene sentido, otras veces no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y el perpetuum mobile es precisamente lo que utiliza, bueno, para hablar de la materia trascendental. No porque la materia trascendental se reduzca al plano científico a M3 del perpetuum mobile, sino porque tiene características análogas. Lo que pasa con la energía y el perpetuum mobile es lo parecido a lo que pasa con el mundo y la materia trascendental. Es un regreso límite negativo, lo serían materialistas. Bueno, igual dice que el artista o lo que sea que quiere hacer un decaedro regular, pues imposible. Entonces aquí la cuestión es objetiva, por así decir, ontológica, trascendental. Y entonces pregunta, ¿cifrar el sentido de la vida en la resurrección de la carne, el fin de la humanidad, el fin del mundo? ¿No será aún más absurdo que cifrarlo en la consecución del perpetuum mobile? Estas relaciones trascendentales son completamente absurdas, sin sentido. Las relaciones trascendentales tienen que ser dentro de unos entes y otros del mundo, es decir, inmersos en el presente en marcha, y en función de ellas. Bueno, entonces ofrece muchos ejemplos. Y el ejemplo que nos interesa es esta vida humana que se define operatoriamente, prolécticamente, respecto de morfologías. Prolécticamente tienen que ser morfologías internas, ¿no? Y en el plano institucional, y todavía faltan un montón de años para que escriba las instituciones, el artículo de las instituciones, pero ya ha escrito el de las ceremonias. Y entonces lo que cifra bueno es la vida de los hombres en función de estas instituciones, donde está la racionalidad. La racionalidad no está en el sujeto, en su razón raciocinante funcionando. La racionalidad está en las instituciones. Esto es lo que Bueno sostiene, bien sean del hacer, ceremoniales, como esta misma, o del ser. Ahí está la racionalidad, donde estamos todos los sujetos y entonces estos son los problemas que tiene que dirimir el sujeto de algún modo, constantemente, los sujetos diminutos.
Y entonces dice que la vida racional se redefine por medio del sentido supuesto un marco institucional, siempre, marco institucional. Esto es lo que nos diferencia de los animales raciomorfos que no tienen estas instituciones, como son los monos, que también tienen una cierta racionalidad, no se la puede negar. Bueno, entonces hay 4 tipos, hay 4 criterios de ver esta religación, es decir, esta relación de sentido trascendental a los sujetos, 4. El primero es, bueno, los criterios son humano, no humano, inmanente, trascendente, pero trascendente en el mundo, y son 4, diríamos en MI, son 4. El primero, bueno, esto es lo que dice. El entretejimiento de unos sentidos particulares, entretejimiento que tiene que hacer cada sujeto, de unos sentidos particulares con otros sentidos particulares, el sentido global de la vida, así analizada, se cruza con la idea de religación hasta confundirse con ella. Esto es lo que nos interesa, la religación es real, la religación tiene que ser real, objetiva. No la de Zubiri, que la religación del hombre con Dios. ¿Y de dónde viene el término religatio? Pues el término religatio no viene de la religión luminosa con los animales, es decir, no viene del eje angular, ni viene del eje radial, del eje circular, viene del eje radial. La religatio es un término que aludía a ciertos nudos de paja, como se hacían los muchos fetiches con los que se encontraron los españoles, los temíes, cuando llegaron a América. Nudos de paja, que viene de stramen, straminis, strómatas. Y de ahí la definición de Festo, que las piezas de Pons Suplicius que los pontífices tenían obligación de mantener en buenas condiciones junto al Tíber. Formas de religión, estamos ante 4 formas de religión. La religión no se circunscribe al eje angular. La religión, como religatio, tiene su componente sacro de 4 modos en cada uno de los 3 ejes. Santos, fetiches y númenes. Esa es la tesis del asunto. Sistemática. Esto no es una ocurrencia que se le ocurre, bueno, es la sistemática del propio sistema en el punto de vista antropológico. Y entonces esto, en función de la religación, se suma uno más, en función de estos criterios que hemos dicho. El primero, los que ponen la religación del hombre con las cosas, que es la cultura, y muy especialmente con el arte. En consecuencia, a los artistas se les atribuye un papel análogo al que corresponde a los sacerdotes. El arte sería la verdadera religión. ¿Esto es una forma de religión, de religación? Sí. ¿Objetiva? Sí. ¿Real? Sí. ¿Que da sentido a la vida a los individuos? Sí. ¿Que se defiende y se lucha por ellos? Sí. El segundo, entre los hombres, que es circular. La primera es de carácter, de índole preferentemente estética. La segunda, el amor entre los hombres, Feuerbach, de índole preferentemente ética y moral. La tercera, con el cosmos y la existencia, que es radial también, como la primera, que es la religación por el cosmos, la naturaleza como principio divino, el panteísmo, el culto a los astros, estas cosas. Y la última, con la religión tal y como se entiende en sentido positivo, que es con los animales. Con los animales, de religiones primarias y secundarias. Con las terciarias no, porque al Dios que construye Aristóteles ni María Purísima lo conoce. Eso no se puede, es el límite del ateísmo. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice la crítica a Zubiri? Si Dios es infinito y inmortal, no puede haber relación con él. Es una relación metafísica, es imposible, tiene que ser con entes finitos, si no, no se produce esa relación de sentido. Bien, entonces vamos a ver, con respecto a la primera, que yo creo que es uno de los motores de las principales divergencias que han venido del año pasado a este y siguen funcionando ahí, es que la relación entendida desde el punto de vista del primer género es más bien fetichismo. El artista está haciendo fetiches, es decir, cosas con fuerzas, y ya sea poeta, músico, lo que sea, las palabras tienen fuerza, esos son fetiches, dice, bueno, la religación del primer género, lo dice aquí, más bien fetichismo. Fijación de la atención, el tabú, respeto, admiración, entusiasmo en una obra cultural, un poste totémico, una espada, una figa de azabache, el becerro de oro. Y tan cultural es un concierto sinfónico como un combate de gladiadores. Pero, entonces, claro, el problema es que entes a los cuales te religues desde el punto de vista del primer género, pues hay muchos y muy distintos y en contraposición en función de las instituciones. Este es el problema. No te religas con las cosas así directamente. No, porque resulta que hay muchas instituciones y se ordenan y están en conflicto, que esto es la iconoclastia en este tema. Están en conflicto unos estilos con otros, unas formas de religación con otros, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que se trata es de ver cuál de estos
cuál de estos valores o formas culturales deben prevalecer, y esa es la lucha en el mundo. Esa es la lucha en el mundo. A la Gioconda todavía se la sigue atacando. ¿Por qué? Porque se le ve que tiene una fuerza, lo que se quiere es anular esa fuerza. Esto es la iconoclastia. Si yo destruyo una imagen, como se destruyen las imágenes de los libertadores en América, es porque siguen teniendo fuerza. Si no, no la destruyo, ¿para qué la va a destruir? Esta es la iconoclastia. Y entonces aquí la idea de cultura, pues viene de la gracia. Entonces, a nosotros nos parece muy importante esto, que siempre achacaron a, bueno, es que estás pendiente de tonterías. No, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque son mitos iluministas, y son mitos que tienen mucho poder y son a los que nos enfrentamos dialécticamente y son los que constitutivamente estamos soldados a ellos, pero en lucha. No lo creemos, estamos soldados en lucha. Bien, esto yo creo que es fundamental entenderlo, porque si no aquí nos confundimos, nos parangonamos y se anula la dialéctica de la institución. Y entonces esto es evidente, ¿verdad? En la edad del cristianismo, el objetivo más alto de esa época es la que da sentido a la vida de los hombres, participar de la cultura del espíritu, o crearla, o etcétera, etcétera, ¿no? Participar de la gracia. Y esta característica de la cultura espiritual y pone entre presentes particularmente la poesía, la música y la escultura. Serán considerados, sobre todo a partir del romanticismo, como los iconos objetivos que confieren sentido a la vida desde la perspectiva romántica. Es en el arte y no en la naturaleza, diríamos desde el punto de vista de las políticas de aquí, no en la ciencia del cosmos, donde donde el infinito toma la forma finita, digo, se toca la materia trascendental. En las morfologías artísticas, lo mismo que va a decir el científico, se toca la materia trascendental, el fondo de la realidad absoluta, desde las morfologías científicas. Pues no, ninguna de estas cosas. Esto es una cosa romántica, idealista, que tiene mucha fuerza y sigue funcionando, claro. Este es el problema, que se introduzcan estas ideas de modo acrítico en los que estamos opuestos a eso, que es el materialismo filosófico. Y no hay más que leer los ensayos materialistas para ver que la oposición es directa con Hegel, y además lo dice, bueno, directamente. Yo escribí los ensayos materialistas principalmente con Hegel, porque es el que más fuerza tenía. Es el filósofo de los filósofos, es la última no hay otra filosofía después de Hegel, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones se puede sacar de esto? Dice, bueno, la primera negativa. Es gratuito entender el sentido de la vida en una orientación que viniera de fuentes desconocidas. Ahí no hay sentido de la vida. Si la orientación que da sentido a la vida viene de fuentes desconocidas, praeterhumanas, infinitas, desde un número incógnito, ahí no hay sentido de la vida ninguno. Esta es la primera conclusión que saca. Es decir, los sujetos que se están juzgando los mapas y su funcionamiento en el mundo y tal, desde ahí no hay nada que hacer. No es la evaluación anula completamente los sistemas donde nos movemos, el sistema en este caso la ontología y demás. Esa es la primera conclusión. La segunda, que el concepto de sentido de la vida se confunde en el plano, se configura en el plano fenoménico operatoriamente, desde las morfologías de las prolepsis, los fines que tiene cada sujeto. Tercera, que la vida tiene múltiples sentidos, múltiples. Esta es la multiplicidad radical que consideramos nosotros que es la realidad. Y que están en dialéctica, orientados a dar sentido global, que es la racionalidad o la composición de sentidos particulares. Esto es lo que todo el mundo trata de hacer de algún modo. Pues que aspectos de su vida no queden completamente anulados, extraños, distintos, a lo que se trata más o menos de coordinar pues, diferentes instituciones donde estamos moviendo en la medida de lo posible. Y entonces aquí vienen cuando esto no funciona así, los pseudosentidos, etcétera, que se le atribuye a los iluminados, los fanáticos, los profetas, los salvadores de la humanidad, que son impostores, porque se ponen en una posición fuera del mundo. Este es el problema. Hay impostores, su posición está fuera del mundo. Esto es lo que no se puede hacer. O simplemente como estúpidos, aunque no sea más que por buscar apoyo de su propia personalidad en la estupidez de quien creen en ellos. Esta es una de las conclusiones que saca bueno de la idea de sentido de la vida, donde se está evaluando dónde te mueves, cómo te mueves y dónde te va la vida en estas instituciones. Bien, entonces esto es lo que nos ha servido, yo ya los puse aquí el año pasado, para clasificar los principales conflictos que ha habido dentro de la escuela que ha movilizado a más gente, porque conflictos son todos, cada vez que tocas una idea, pues se producen divergencias y se producen pues todo esto dependiendo de dónde viene el sujeto que la analiza, etcétera, 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 en todas, es que es en todas. Entonces, pero los más pregnantes es precisamente lo que tienen que ver con este sentido de la vida, que son con los planos luminosos de los ejes radial, angular y circular. Pero que es un sentido de la vida que, vamos a ver, que es real, que no es subjetivo porque yo me imagino. No, es así funciona constitutivamente la realidad humana.
antropológica. Bueno, pues entonces nada, repetirlo por encima. ¿Cómo se pueden clasificar estas para ver la nuestra, la que estamos ahora? Pues en el eje circular, la primera que ocurrió es frente a la humanidad santa, frente al humanismo, frente, diríamos, pues todas las doctrinas que vienen a partir de la inversión teológica, que ya viene con el humanismo cristiano, claro. Y entonces aquí el género de religación que se está discutiendo es el segundo, que es de correlación ética o moral. Y entonces, ¿cuándo se produce eso? Cuando Bueno sale de la universidad y pone su tesis de España frente a Europa. La humanidad no existe. Lo que existe son los imperios y estamos implantados políticamente. Y la filosofía sale de los imperios. No sale de la conciencia, que es una idea de imperio metafísica, ni sale de Dios, que es la otra idea de imperio metafísica. Sale de los imperios, diapolíticos. Y entonces la tesis de Bueno es que el imperio filosófico no puede existir como el perpetuum mobile, el decaedro regular o los límites estos infinitos que están fuera del mundo. No puede existir, quiere decir que no se puede conseguir, que no se puede llegar. Y entonces aquí participan de todo. Es decir, hay muchos humanistas que están dentro del materialismo, pero como no se ha producido la confrontación en este aspecto, pues se permanece en la institución como si dijésemos sin problemas. Cuando aparece España frente a Europa y tienen estas tesis de Bueno, que hemos dicho del plano práctico, pues entonces salen disparados. Ellos son puristas humanistas y muchos salen, es decir, si el término quo son las otras instituciones donde se forma todo el mundo y llegan al materialismo filosófico por la crítica a esas instituciones, el término quo en este caso es el propio materialismo y esos sujetos vuelven a instituciones de partida porque no están de acuerdo con esas evaluaciones de sus operaciones con el terreno y con el mapa. No les interesa, el mapa del materialismo filosófico no les funciona. Y entonces aquí, en la primera oleada principalmente, que es Vidal Peña, Julián Velarde, Alberto Hidalgo, Manuel Fernández, etcétera, la segunda oleada del 86 al 95 igual, Fuentes Ortega, que todavía sigue dudando si los problemas los tienen en su visión o son de Bueno, que juega doble baraja, esto lo dijo hace unos meses, todavía después de tantos años. Es este problema el que está aquí dirigiéndose, ¿no? Pérez Herranz, Eliseo Rabadán, Jesús Vega, etcétera, ¿no? Y entonces, esta sería el primer bloque. En el segundo es en el eje angular, cuando aparece el animal divino. Entonces, estamos en el cuarto género de religación. Como en la religión muchos individuos ven el sentido de su vida, pues entonces inmediatamente empiezan ahí los conflictos, con el término Acuen, que es el materialismo, que en este caso se define como religión a los númenes animales. Entonces empieza otra vez a ver los conflictos estos entre instituciones, por el sentido de la vida, es porque está uno jugándose el sentido de su vida. Claro, que esto no es una estupidez o son cosas académicas, no. Y entonces aquí, y por eso yo creo que tiene la fuerza que tiene el materialismo, porque es que sabe que está tocándote la fibra. Esto la gente que está en la universidad se da cuenta, es que esto te toca la fibra, y aquí estamos en la universidad hablando de palabras, ¿no? Haciendo filología. Bien, entonces en este es el cuarto género de religación, ¿no? Y aquí está la verdad sobre los números de 2003 a 2005, y viene la oleada, estas oleadas que luego dejan su reflujo, si lo llevan o no, depende, ¿no? Que es la de 96 a 2005. Que está Pelayo García, etcétera, aquí participan muchísimos, ¿no? Entonces, ¿cómo resume Bueno la posición final? Que yo creo que lo vamos a explicar en términos ontológicos para que se vean las posiciones. La conclusión de Bueno es, sobre la verdad de las religiones y otras cuestiones de 2005, que más o menos zanja, por así decir, porque esto no se zanja nunca, porque los sujetos siguen viniendo y siguen desde el punto de vista religioso y siguen funcionando aquí, claro, más o menos explícita o no, pero esto va a seguir siempre, ¿no? Esto no, pero tiene su punto álgido aquí. Y entonces la conclusión de Bueno es cuando le pregunta Patricio Peñalver y Pelayo Pérez. Pero entonces hay un desbordamiento sacro del espacio antropológico. Entonces, como el espacio antropológico prácticamente es los mismos dominios del mundo, porque el mundo es antrópico, pues entonces lo que se está preguntando es por si sale del mundo, desborda el mundo. Entonces ya aquí la tesis de Bueno es que desbordar el mundo lo desborda todo. El mundo está completamente desbordado en todos los ámbitos, lo desborda todo, no el plano sacro de los animales o de la religión, se desborda constantemente, porque las categorías que explican esto, y menos el agua, ya no digamos el agua, pues no la agotan, es imposible. Entonces, su respuesta es que sí, claro, siempre que se interprete en la línea de que no hay una inmanencia cerrada autoexplicativa, no hay inmanencia.
en las ciencias mundanas. Es decir, ¿desbordan el plano antropológico? Sí. ¿En qué sentido? En el regresus. Sales del mundo y en el regresus vas a la materia trascendental. Sí, estamos de acuerdo todos. Ahí estamos de acuerdo todos. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no hay desbordamiento? En la línea de las expectativas de revelaciones procedentes de realidades trascendentes. Ahí no. Ahí dice, bueno, esa vía está negada completamente. No puede haber relaciones de realidades trascendentes, como divinas o como este tipo de cosas. Inspiraciones, eso sí que no. Ahí no hay desbordamiento. Ni de la verdad de las ciencias, ni se toca ese fondo de la realidad. La materia trascendental es la negación de que haya ningún fondo de la realidad. No hay ningún contexto del mundo. El mundo no tiene contexto. El mundo no tiene un fuera. Es finito pero ilimitado, no tiene límites. Entonces aquí la idea del límite y la idea de infinito son fundamentales para entender estas cuestiones, fundamentales completamente. Bien, entonces estos yo creo que son los modelos que están aquí funcionando. Que el mundo se agota, diríamos la posición positivista, o que hay una trascendencia y un desbordamiento del mundo. ¿En qué línea? En la línea del regresus. Pues dependiendo, unos se ponen las artes, otros ponen las ciencias, pero están de acuerdo en esta vía trascendente. Esto hay que negarlo. Hay un regreso que es un desbordamiento del mundo, pero no morfológico, no de ninguna categoría. El plano metafísico trascendental, de la materia trascendental es completamente lisológico, es infinito, ahí no puede haber cortes, ahí no hay todos y partes, ahí no hay morfologías. Entonces es muy difícil que de ninguna manera puedas alcanzar eso, ni llegar a eso, ni nada. La materia trascendental es la negación de todos los fundamentos. No hay un fundamento último al que llegar que fundamente el mundo, no lo hay. Es la titulación continua, ahora vamos a ver si decimos de este asunto. Entonces el tercer foco de polémicas pues es este del eje radial, que son el tercer género de religación, que es la cuarta oleada, de 2006 a 2015, que es sobre el cosmos, que es el tercer forma de religación. Y entonces aquí está Carlos Madrid, Perejara, Lino, yo venían discutiendo desde antes, yo me acuerdo que en los foros en los años 90 ya estaban discutiendo esto, Jara y Carlos y todo esto, ya viene de... Bien, y las de primer género de religación, que es con las obras culturales y artísticas, de coloración estética. Y este es el problema de las artes divinas, que es como acaba bueno su participación en la EFO y demás, ¿no? Y entonces aquí hay también estas dos vías, la, diríamos, positivista, cientificista, que es la de la polémica con Maestro y la literatura, que duró un montón de años, Huerga en el cine, Álvaro González, están en esta línea positivista, no está agotado, entonces, y la línea que llama, bueno, sofista, que es la de las artes y las ciencias divinas, ontológico sofista, que es que, y está en la quinta oleada de 2016 a 2025, que es donde estamos ahora. Es sofista, porque es una sofística estúpida y ridícula, que es que hay una paz universal divina, hay un ser humano divino, hay un... etcétera, etcétera. Y desde ahí, desde esa ontología, se juzga la realidad. Pues no lo hay. Estás en el mundo y entonces aquí lo que se juzga del arte o lo que se juzga de unas cosas y otras, de los valores artísticos, sean unos u otros, es dentro del mundo, dentro de los valores y de estas formas de religación, que existen, sí, y que dan vida, sentido, sí, pero que son muchos, distintos y plurales. No hay aquí univocidad ninguna respecto a la materia ni respecto de nada de eso. Y entonces aquí es donde hay que posicionarse, unas respecto de otras, y esa es la lucha del mundo y la lucha interna. Bien, bueno, pues entonces, en las clasificaciones que salen de aquí, pues yo creo que de esta vía positivista y esta vía trascendentalista, pues la posición que, por así decir, adoptamos es una posición dialéctica. No es una posición unívoca, sino que es esta dialéctica contra estos modos de entenderlo que son externos a la propia filosofía. Esta dialéctica es decir, nosotros no somos ateos esenciales, pero nos definimos frente al catolicismo. Entonces el catolicismo va vinculado a nuestra propia definición, pero por oposición y contraposición, porque no creemos en Dios. No porque sea asimilable o sea idéntico o sea reinterpretable de nuestras posiciones. No, es esta lucha dialéctica constante y continua, y de ahí los problemas de confusión. Claro, y es que si no te desdefines. Pues, bien, entonces repito otra vez lo de bueno de... Bueno, entonces aquí hay otros problemas. Este problema de escuela, que yo creo que más bien no es un problema a discutir, sencillamente es una malinterpretación de la tesis de Bueno de la querella, es que se ha interpretado mal, aquí no hay discusión posible. Bueno niega que hay artes divinas. Claro, es así empieza la fe del ateo, así va capítulo a capítulo, y entonces no puede haber uno que diga de pronto, pues las artes divinas.
¿Por qué razón? ¿Qué especificidad tiene? Ninguna. Entonces, otras clasificaciones de otras escuelas que han tenido estas divergencias, pues la principal, la hegeliana. En la hegeliana, que era el filósofo de los filósofos, y se creía que ya se había acabado la filosofía con Hegel, lo había incorporado todo estaba ya entendido y situado dentro del sistema hegeliano, pues resulta que va David Strauss, escribe la vida de Jesús y empieza a ver allí la de Dios, Cristo, ¿no? O sea, y además es muy interesante partir precisamente, porque es el ego trascendental, partir precisamente de este problema es el que dirime cómo se bifurcan las escuelas dentro del hegelianismo. El problema del ego trascendental, el problema el espíritu absoluto, ¿cómo se interpreta el espíritu absoluto? Unos los interpretan como divino, como Dios, desde el punto de vista religioso, y los otros lo interpretan desde el punto de vista humanista, ¿no? Dios es el hombre, que esa es la tesis de David Strauss. Entonces esto, para que se vea que esto no es ajeno al materialismo filosófico. Cuando le pregunta a Julio Otero por la religión a Gustavo Bueno, le dice que Ratzinger ha dimitido porque ha leído su artículo. Y entonces la Julio Otero decía, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? Claro, más o menos la tesis de Bueno es que Jesús no es humano, es más que humano. La divinidad de Jesús, su cuerpo es humano, pero Jesús es luminoso. Vamos a ver, que no se puede tomar a Jesucristo como modelo de la vida humana, que es lo que nos dijo el vicario de la Iglesia de Roma en España. Y es que el cristianismo tomará la vida de Jesús como modelo, pero es que Jesús no puede ser modelo de racionalismo humano porque es más que humano. Esa divinidad, esa luminosidad, es más. Entonces, la tesis de Bueno es esa, la racionalidad se mide en función de estos modelos humanos, que no puede ser Jesús humano. Entonces, por eso decía eso, ¿no? Que yo creo que puede ser precisamente, ¿no? Unido a los problemas que tiene la Iglesia luego allí, ¿no? Que no hay quien la domine. Bueno, pues este es el problema. Entonces, otros modos de bifurcación de las escuelas también están en función de la materia, que es la izquierda aristotélica o la derecha aristotélica, pues también está cómo se entiende la materia. Si la materia es la fuente de posibilidad de toda tal, como entiende Esbloch a Avicena, que nosotros no lo entendemos así, pero se entiende así, entonces, esa vía, o frente al cristianismo, o respecto del ego trascendental, que es el entendimiento agente. Está en lo mismo, estos mismos problemas son los que dirimen diferentes escuelas. Entonces dice, bueno, que estas dos vías, una vía del entendimiento agente, ¿cómo se entiende? El entendimiento agente se entendía finito, o sea, ligado a la materia, al cuerpo, entonces moría con el cuerpo, que esta es la tesis de Estrabón, o bien que era un espíritu. Entonces el entendimiento agente no se limita, porque es que dice Aristóteles que viene de lo alto, entonces es el de ánima, entonces eso da lugar a cosas de este tipo, ¿no? Entonces, la tesis espiritualistas el entendimiento agente pues va aparejando de Frodisia y Santo Tomás y demás. Entonces, esa es otra bifurcación del aristotelismo. O sea, quiere decir que luego dice, bueno, en el ego trascendental, en el segundo vídeo de 2013, que va a ser el espíritu universal de Leibniz, que va a ser el espíritu universal de Hegel, de Engels, esta misma idea respecto del entendimiento agente. Bueno, entonces no existe el entendimiento agente, no existe, como tampoco el entendimiento está circunscrito a cada uno de los egos diminutos. El entendimiento en este sentido del mundo es el ego que, vídeo 2 del ego trascendental, el ego es el resultado de las organizaciones imperiales y sus transformaciones tienen que ver con las transformaciones religiosas políticas del que hace el mapa mundi. El objeto de la ciencia y la filosofía es el universo. De lo demás no podemos saber nada. Esto lo va a repetir 100.000 veces, ¿no? Bueno, pues entonces aquí, como no se puede salir de la dialéctica, o hace la dialéctica contra terceros, o el enemigo se te diluye y entonces te estás autodestruyendo, por así decir, si no percibes el enemigo. Igual que pasa en... Bueno, pues entonces, ¿cuál es, ligado a esto, vamos a ver, ligado a esto, ¿cuál es la diferencia que especifica el materialismo filosófico frente al resto de filosofías que hace que se construya un sistema que las incorpora de algún modo al criticarlas, etcétera? Pues esto yo creo que se puede ver perfectamente de los fundamentos que toma Bueno para entender la disyunción entre artes y ciencias divinas y humanas. El fundamento de esta distinción, para no irme por las ramas, estoy aludiendo a lo que estamos discutiendo aquí, a estas controversias. Entonces, las
4 lecciones sobre las artes y las ciencias divinas tratan sobre asuntos prácticos, asuntos de la ontología especial, dice en la tercera lección. La ontología general es lisológica y no se puede derivar nada de ella, de ninguna morfología, pues no tiene en cuenta el entorno que influye en la morfología, que es el arco de racionalidad. De una tesis pasa a contraponerse con el entorno en función del entorno y se reconstruye otra vez. Ese es el arco de racionalidad de todas las instituciones. Luego la ontología general no, porque el mundo no tiene entorno. Luego, estar dentro del mundo, no se puede salir del mundo para ver el sentido del mundo, esto ya lo hemos negado, ¿eh? El entorno que influye en la morfología. Y entonces, la humanidad y las artes divinas es una sofística, vulgar e inconsciente. Esto es lo que dice en la tercera lección. Y entonces aquí, la clave es la dialéctica entre unas partes y otras, que consiste en definirnos y clasificarnos, porque nos va la vida, esa es la cuestión del asunto, que pasa con la leyenda negra de España y que pasa con todo, te desdefines completamente, aquí se pierde la capacidad crítica de la filosofía y todo lo demás, en cuanto empiezan a mirarnos el ombligo, precisamente por no situarse en el mundo, por no situarse en esa dialéctica e irse fuera, este es el problema fundamental. Y entonces, vamos a ver, se entiende que el mundo globalizado donde estamos ahora mismo, este mundo de esta ontología sofista y estúpida, pues es la última metamorfosis de esta distinción de Platón, de las artes y las ciencias divinas y humanas. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Pues el fundamento lo toma de San Agustín, que es un platónico. El fundamento de esta distinción lo toma de San Agustín. Y entonces, en la lectura, bueno, para que se vea la importancia de eso, tiene una lectura lógica de la ciudad de Dios en 1954, pero luego hace una relectura en las cuestiones colivetales, que yo creo que es un libro importantísimo de la finura de los análisis y de todo, importantísimo, que es la lectura 8, que es la lectura filosófica de la ciudad de Dios. Variaciones sobre un tema 35 años después, ya que estamos en los después de unas y otras. Y entonces aquí lo que dice bueno es que la diferencia, como entiende los 20 tomos de San Agustín de la ciudad de Dios, ¿cómo entiende la historia universal San Agustín? Pues el paso de la ciudad terrena, que es toda la historia de lo humano, a la ciudad divina. Ese es el modo de entender la historia entera de la humanidad. Es un modo mítico completamente. Mítico. Es la contrafigura de la filosofía. Y sin embargo tiene un germen dialéctico. Ese modo mítico de entender la historia de la humanidad que es importantísimo porque luego se va a reproducir esa misma estructura en múltiples formas racionales y filosóficas. Ese modo mítico, que es que hay un proceso que culmina en un paso al límite en la ciudad de Dios, y resulta que eso, Etienne Gilson demuestra que hay múltiples metamorfosis o versiones de esos de la propia historia de la humanidad. Y entonces, ¿hay que tener en cuenta ese proceso? Sí. Ese proceso es muy importante porque tiene una dialéctica interna de metábasis, y entonces en este texto yo creo que es por primera vez donde aparecen las ideas de metábasis y de anástasis. Y no lo llaman anástasis, pero es una metábasis distinta de la anterior, que es lo que se está utilizando en los materialistas y en general para hablar de la materia trascendental. Bueno, entonces aquí lo que ocurre con esta estructura del paso de lo humano a lo divino, de la ciudad terrena a la ciudad divina, de San Agustín, para explicar la historia universal, el fin del mundo, el fin de la historia, el límite del mundo, pues conduce a un término límite que elimina la estructura de la idea desarrollada. Esto es lo que interesa de eso. Es decir, es una metábasis. El paso al límite elimina la estructura de partida. Es decir, si nosotros tenemos una serie de polígonos, vamos ampliando los polígonos, llega un paso al límite y se convierte en una circunferencia. Eso es un paso al límite a otro género distinto de configuración. Esos pasos al límite es lo que está aquí hablando San Agustín. Es decir, es esta estructura de este tipo. Y entonces hay dos tipos de pasos al límite. La metábasis, que llama metábasis segregantes, que son las metábasis que entendemos como tal ahora de la figura de la dialéctica, que es el paso al límite a otro género, que no podemos volver, es un paso al límite, pasamos a otro género, ya no hay vuelta. Y el segundo tipo, las metábasis reverberantes, que es lo que va a entender como anástasis, que es que cuando se va a llegar al límite contradictorio, se regresa. Eso es lo que son las anástasis. No damos un paso al límite más allá de otro término positivo, sino que regresamos. Yo creo que los ensayos materialistas están más bien hechos desde el punto de vista de la anástasis. En cambio, el ego trascendental, desde materia,
da el paso a la metábasis, a otro género, que es la materia trascendental, pero es lo mismo, son estos procesos de paso al límite. Y entonces, aquí, en el primer caso, las metábasis segregantes, la estructura segregable del proceso generado da lugar a un término que figura entre los demás términos a título de entidad positiva, pero es de otro género. Es decir, el mundo, cuando pasamos al límite, da lugar a la materia trascendental, pero es de otro género. No tiene las características de la finitud del mundo, no las tiene, es infinita. Y las metábasis reverberantes, la metábasis conduce a un término que propiamente no lo es, sino de un modo virtual. De un modo virtual, y esto de virtual, cuando habla de la materia trascendental y el ego trascendental, lo dice de ese modo, reverso virtual, etc. Virtual, por cuanto se exige su negación, y por eso la materia trascendental es crítica negativa, y su rectificación. Es decir, no podemos llegar al límite infinito, no se puede llegar al infinito. Entonces tienes que regresar, y cuando regresas vuelves al mundo, que es las contradicciones y las inconmensurables de partida, constatándolas. Esa es la circularidad que hay aquí. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué tipo de estructura tiene la ciudad de Dios, de San Agustín? Pues de este tipo, de un proceso de metábasis que da lugar a un paso al límite que ya no es propiamente histórico. Y entonces esto Etienne Gilson lo ve. Bueno, primero, hay un modo de entender estas metábasis que es precisamente el romántico, que es el idealista, que es la ontología simple y estúpida donde estamos. Hay un modo de entender esto, que es como el límite asintótico, que da sentido al resto, que es las utopías, que precisamente Ernst Bloch lo entiende así, las utopías a las que tiende el intelectual y a las que tiende el artista, un límite utópico que da sentido a la línea entera. Entonces aquí dice que estos límites virtuales tienen una innegable función noseológica, siempre que puedan replicarse al material cuyo proceso las determinó. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros, Sadi Carnot estudia los motores en función de la temperatura, la presión y el volumen, y entonces genera la idea de un perpetuum mobile donde la energía no viene del exterior y además no consume calor, el de segunda especie. Eso es imposible completamente. ¿Pero qué importancia tiene eso? Saber que no va a haber motores de perpetuum mobile. Y entonces el regresus lo que hace es medir unos motores respecto de otros en función del calor, el aceite que eches, porque el rozamiento es lo que genera calor y pérdida de energía, y los demás problemas, de temperatura y lo demás, para la potencia de esos motores. Entonces ahí el regresus es importante. Bien. Y entonces esta reversión, ¿verdad?, el progresus del límite, no incluye el significado romántico de un ideal asintótico, un límite utópico, que es que muchísima gente, sobre todo los idealistas, que entienden ese límite utópico como dando sentido a sus prolepsis políticas o de cualquier tipo. Esto no se puede hacer. Es un imposible completo y no puede dar sentido de regresus, no puede sacar ninguna morfología de ahí. Esta es la crítica absoluta a todo tipo de utopismo, desde el punto de vista político y de todo otro tipo, ¿no?, que funcione como horizonte inalcanzable. Los límites, dice, esto cae del lado de la subjetividad. No es subjetivo, es puramente subjetivo. Lo ven así, etc. La justicia universal y todo esto. ¿Es un límite? Sí, pero ¿nos guía? Sí, pues no guía nada. Al revés, te confunde. Es lo de John Lennon que canta la ONU. La paz, cantando la ONU. Eso es una confusión total, eso no existe ni existirá jamás, y lo que te hace es confundirte porque cree que da sentido a tu vida cuando no tiene, que es un sinsentido completo llegar a alcanzar ese límite. No sé si me entiende. Esto es una cosa muy seria porque afecta, yo creo, a los planes, programas de la gente en su vida diaria, ¿no?, de todo tipo. Entonces, vamos a ver. Entonces, este mito que utiliza San Agustín, que viene del libro de Daniel, hay una sucesión de imperios que Roma, etcétera, 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 y al final llega el cristianismo, que es la ciudad de Dios. Sin embargo, tiene muchas virtualidades críticas, precisamente porque tiene una composición dialéctica de metábasis. Bueno, pues, ¿qué está viendo aquí? Estructuras transfinitas de Cantor, que es el trabajo con la idea de límite. Es decir, en la estructura que está utilizando San Agustín, lo que están funcionando son las estructuras metafinitas que conceptualiza Cantor a escala matemática, que es donde se rompe la relación entre las partes y el todo,
que es donde se rompe la relación, es cuando trabajas con la idea de infinito. Ahí en la relación parte todo desaparece. ¿Por qué? Porque los transfinitos de Cantor, la sucesión infinita de los números naturales y la sucesión infinita de los números pares son dos sucesiones infinitas. Y sin embargo una es un subconjunto de la otra, es parte de la otra, pero en el infinito se confunden, tienen el mismo cardinal. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Pues eso es lo que está haciendo San Agustín con la estructura de la ciudad divina. Está recurriendo a una idea metafinita, dice, bueno, son ideas metafinitas, está trabajando con la idea de M, en este caso. La materia tridimensional es infinita completamente, es pluralidad, heterogeneidad infinita, no hay partes. Y entonces ahí las partes se confunden con el todo y lo demás. Las estructuras finitas, yo los puse como tesis básica del inicio del materialismo filosófico, frente a todo el resto de filosofías que no se habían dado cuenta de esta estructura. Estas estructuras metafísicas, entonces no es el núcleo, sino que es la diferencia específica, es lo que especifica el materialismo filosófico cuando empieza a sistematizarse, que ya es el núcleo, respecto de todo el resto de filosofías. Es que las filosofías más potentes son metafinitas. Están trabajando con una idea ontológica de infinito, y entonces están cayendo en estas estructuras metafinitas, que son dialécticas, y de ahí su potencia, pero pretenden abarcar el conjunto entero. Entonces resulta que, por un lado, Etienne Gilson, en las transformaciones de la ciudad de Dios, está viendo cómo esta estructura que ofrece aquí San Agustín se va a repetir luego en las concepciones ontológicas de la historia, y sigue siendo igual, es una estructura metafinita, y bueno, lo ve en múltiples concepciones ontológicas que se han sucedido a lo largo de toda la historia, que la base de su potencia es esa estructura metafinita que trabaja con la idea de infinito, y entonces da lugar a estas cuestiones. Y entonces, en el tema de la ciudad de Dios, que es el paso de lo humano a lo divino, en la historia, el fin de la historia, pues este paso, por metábasis, pues luego se va a suceder en la Res Publica Fidelium de Bacon, en la de Pace Fidei de Nicolás de Cusa, en Leibniz, en Comte, la humanidad como gran ser supremo, en la sociedad sin clases de Marx, en la idea hegeliana de espíritu absoluto, en todas está este proceso de metábasis de las partes respecto del todo, que van a confluir en un proceso de metábasis, y entonces resulta que un materialista como Carlos Marx, resulta que tiene una concepción de la historia que repite el modelo, es una encarnación del modelo agustiniano, que es que hay una lucha de clases, en este caso se llama prehistoria, y va a dar lugar por un proceso de metábasis a una sociedad universal, el proletariado universal. Y entonces hay realmente lo que llama, la historia, porque el otro es una alienación, que es otro concepto de San Agustín. Bueno, pues es decir, lo que ve Etienne Gilson, pues es lo que va a tomar, que es lo que define como estructura metafinita, es lo que va a ver reproducirse precisamente en aquellas ontologías que tienen más potencia. Y entonces los ejemplos que va a poner son en las estructuras metafinitas, que es del 54, del 55 por ahí, pues nos habla de la idea de el agua es el todo, de Tales de Mileto. Entonces el todo, la parte que es el agua, resulta que se identifica con el todo, que es el resto de cosas que no parecen agua, de la dialéctica, pero son agua. Las homeomerías de Anaxágoras. Cada homeomería refleja el conjunto del universo. La parte se confunde con el todo. Está lo tengo por aquí para que no... pero es lo mismo. Está en la idea de microcosmos. En la idea de microcosmos, que es precisamente la sección áurea, la sección divina, la parte respecto del todo, la parte mayor respecto del todo, tiene la misma estructura que la parte pequeña respecto de la parte grande, y así hasta el infinito. Entonces, y esa parte áurea, como está hecho el Partenón entero está hecho a partir de proporciones áureas, pues esa viene de la inconmensurabilidad del lado con la diagonal. Es que viene de un infinito. Es decir, el tratamiento con la idea de infinito te da lugar a una sección áurea que resulta que es la expresión de la belleza. ¿No? Es este tratamiento con la idea de infinito lo que da lugar a estas estructuras metafinitas. Y de ahí la importancia, porque es que es la idea de materia trascendental. En el universo no hay nada infinito, en el universo no hay nada eterno, no hay nada de esto. Es la construcción de la idea de materia trascendental. Y entonces aquí
Las leyes metafinitas son 3. Cada parte se coordina con todas las demás, cada parte o subconjunto se coordina con el todo y el conjunto total se coordina cada una de las partes. Estas estructuras metafinitas están funcionando aquí, ya digo, en la idea de microcosmos, en el alma en el cuerpo, la idea de alma en el cuerpo, en la monadología de Leibniz. La monadología de Leibniz es un sistema metafísico donde cada mónada no tiene ventanas y refleja el conjunto del universo, el conjunto de nómadas, cada una de ellas es una estructura metafísica ontológica de potencia tremenda, que se aplica sobre todo a la economía. En economía es precisamente donde tiene resultados positivos esta idea. Cada uno de los consumidores refleja el conjunto de lo de la ley de Say, de los consumidores de la oferta, del mercado, entonces aquí se produce esto. Así se entiende. En la monología y en San Agustín, en la idea de pecado original, que está en Adán y Eva, pero se comunica al resto de la humanidad, la idea de gracia, la comunión de los santos, etcétera, etcétera. Y entonces aquí la realidad se realiza en la idea de Dios de la Eucaristía. En cada hostia consagrada está Dios mismo, está el todo, porque Dios es el todo, es el fondo último de la realidad. Esta es una estructura metafinita. Y entonces aquí Dios realiza la unidad en la forma estrictamente metafinita. Bueno, pues esto es lo que esta distinción, que es completamente metafísica, que es de las metafísicas mayores, que puede haber más perfectas y más potentes, pues resulta que es lo que explica el paso, la distinción entre humano y divino. Esto es lo que pasa en las artes. En las artes igual, las artes humanas y divinas, esa distinción de Platón es exactamente igual de metafísica, y entonces se va reproduciendo a lo largo de toda la metafísica, de toda la historia, ¿verdad? Precisamente las más pregnantes, las más potentes, recurren a esta idea. Entonces, esta es una estructura metafísica. Entonces, esto es precisamente lo que destruye bueno para generar el sistema. Lo dice bueno, yo eso, pues no sé si cuando lo escribí o lo que sea, total, que hay unas conversaciones con Gustavo Bueno de Santos Campos Leza, que es un paisano de aquí de este pueblo que da clases, y entonces editó un libro de conversaciones y le pregunta: ¿cómo de esa amalgama, de esa vorágine de lecturas, se va decantando un sistema filosófico tan comprensivo, riguroso y lejano del eclecticismo? Y dice Gustavo Bueno: pues no lo sé. Dice, ha salido así. Además, seguramente no soy yo el que puede explicar eso. Por fortuna, no leo lo que he escrito antes, lo cual puede llevar a desajustes terminológicos. La razón que se me ocurre dar, así de golpe, es porque hay una especie de sistematismo objetivo, ¿verdad? De lo que partimos, yo creo que habrá muchos, pero hay uno que yo he cultivado. Debe ser eso. Por ejemplo, hay una tesina titulada Estructuras metafinitas. Yo creo que es la mía, hasta que se demuestre que hay más. Dice, en ese artículo que yo publiqué en el 55, según el autor de la tesina, este es el origen de todo el sistema. Y lo argumenta muy bien. Si bien hay puntos que yo no comparto, hay uno en el que estoy completamente de acuerdo. Dice que el materialismo comenzó cuando localicé las estructuras metafinitas y las diagnostiqué como un puro ente de razón. Claro, se trata de identificar una estructura supuestamente completa y cerrada y destruirla. Entonces arranca la dialéctica. Esta es la que yo me estaba refiriendo al principio. Y lo que sale a partir de ahí lo hace en función de aquello, en función de la destrucción de esas estructuras metafinitas. No te puedes quitar encima la metafísica ni el resto de sistemas, eso es imposible, esa es la eliminación de la dialéctica. Tienes que contar con ella constantemente. No porque el sistema sea metafinito, sino todo lo contrario, porque se organiza a partir de ahí. Pero esto es un modo de explicarlo. Bueno, a mí me vale con eso. Luego lo repite Gustavo Bueno en una conferencia que tiene en Salamanca, en 2013. O sea que no podemos asumir la tesis de las artes y las ciencias divinas, que las ciencias son divinas. Es imposible que el cierre categorial se da cuenta. Si las ciencias alfabetatorias vienen de las conexiones, no hay divino nada, de unas cosas con otras. Por ejemplo, gráficas, los autoformantes y heteroformantes, son cosas gráficas que están ahí el significado y el significante envueltos unos en otros. Entonces digo, no puede ser, es imposible, porque es precisamente lo que da origen al sistema y lo que sistematiza el sistema. ¿Cómo va a ser lo que sostiene bueno si es precisamente lo que niega? A ver si nos entendemos. Igual que lo de la ciudad de San Agustín, las estructuras metafinitas. Bien, entonces aquí los problemas son, yo creo, fundamentales, porque la idea de estructura metafinita, en el caso de Cantor, es lo que explica
en la idea de infinito y de infinito, lo que se conceptualiza. Además, además lo que viene a decir, bueno, o sea, lo que dice, bueno, de hecho, en la reformulación del materialismo filosófico es que las inconmensuraridades, estas ideas sobre infinito, no son de M1, ni son de M3, ni son de M2, ni son de M3. Y los ejemplos que pone bueno, y ahí diríamos la rigurosidad del sistema, los ejemplos que pone bueno en todos los ensayos materialistas y en el ego trascendental, y siempre que habla de la ontología, son matemáticos y de la física del 19, de la termodinámica. Todos. Esto es lo que tengo que demostrar en la segunda parte. Todos los ejemplos. No porque se reduzca a ello, sino porque son trámites operatorios parecidos. ¿De dónde vas a sacar si no la idea? Si la idea sale del mundo, sale de esos conflictos, son trámites parecidos de los conflictos que están ahí funcionando. Entonces, la idea de dialéctica se basa en estos conflictos inconmensurables, etcétera, etcétera. Y no de las artes, ¿eh? La rigurosidad viene precisamente del carácter científico y que le da la potencia de la transformación del mundo. Que yo sepa, lo otro no ha transformado nada. Entonces, aquí los conjuntos, la propiedad del infinito es completa, es contraria y opuesta a la de lo finito, que son los de los infinitos de Cantor, porque en la finitud en el mundo, las partes y el todo no se confunden, en lo infinito sí. Entonces aquí dice, o sea, quiere decir, la idea de infinito, desde el punto de vista de la matemática, es cuando un conjunto es infinito si existe un subconjunto propio B de A, es decir, un subconjunto B incluido en A, tal que es distinto de B, pero que hay una biyección de f de B en A, es decir, hay una igualdad. Los números naturales y los números pares, hay una biyección, hay una aplicación, una biyección de unos en otros, es decir, completa, es decir, son iguales. La relación parte todo, queda anulada. Y la idea del límite, el universo es finito pero ilimitado, la idea del límite, pues puede ser de dos tipos, un límite finito, que es donde se aproxima una función a un determinado término, o infinito. Entonces, un límite es infinito, es al cual aquel tiende una función cuando la variable que se hace tan grande, tanto en positivo como en negativo, como queramos. Eso es lo que pasa con los números irracionales que descubren los pitagóricos. Se acercaban por un lado, tanto como podían, y no llegaban, y se acercaban por otro lado, los de la integración, luego de la matemática, y no llegaban a ese límite. Entonces, la tesis de Leibniz es que son... lo sustantiva y se acabó, ¿verdad? Que son la monología, ¿verdad? Ahí se produce esa integración, las integrales. Bueno, pues este es el límite infinito, es al que no llegas nunca. Es el límite asintótico de las paralelas. Esto pone 40.000 ejemplos buenos cuando habla de ontología. Es el límite al que no llegas, ¿cómo vas a volver? Bueno, pues vamos a ver. Entonces pasamos al segundo, a la tesis sobre el núcleo y los límites. Tenemos la diferencia específica, y entonces el núcleo y los límites es lo que está tocando. A ver qué pasa. Es lo que está tocando en toda la ontología de Gustavo Bueno. Bueno, muy bien, me va a dar tiempo. Es lo que está tocando a partir de, vamos a ver, para que no nos perdamos. Partimos de la practicidad de la filosofía y de su inmersión en el mundo y de la dialéctica constitutiva de esta parte del mundo en función de instituciones donde están los sujetos y que se está constantemente poniendo en crisis. Constantemente. Partimos de que la crisis ontológica de las instituciones es la clave para entender la desaparición o la puesta en crisis de una institución como cualquier otra, de un Estado como cualquier otro. Partimos de que esta lucha entre las instituciones es constante y entonces la supervivencia de una implica la lucha contra las demás, es constante. Partimos de que las incorporaciones son constantes y este es lo que ocurre en esta institución. Partimos que las polémicas que ocurren en esta institución tienen que ver precisamente con ese sentido global, real, que hacen los individuos en función de su desanclaje de unas instituciones y su anclaje en otras instituciones, donde está su realidad. Partimos de que el origen de la filosofía, el origen del materialismo filosófico por el que se define respecto del resto de filosofías, esa definición es precisamente la que da lugar
a la última de sus conferencias sobre las artes y las ciencias divinas, que viene de San Agustín. Partimos que el problema que cifra bueno en San Agustín es precisamente el problema metafinito, es el problema del infinito y cómo el infinito está funcionando en el mundo, en lo finito, y que hay un paso al límite. Partimos de que esa es la esencia, ese es el núcleo que va a destruir bueno para formar el sistema. Porque es un mero ente de razón, es un ente perfecto, dialéctico, pero que hay que destruir para entrar en la dialéctica del mundo. Y entonces partimos que de ahí se construye el sistema filosófico y se define. Y entonces cualquier ruptura de esta diferencia específica afecta al núcleo del materialismo filosófico, por lo que puede entrar en crisis o puede neutralizarse, que es lo que hay que estar pendiente constantemente para que no ocurra. Y entonces ahora lo que hay que ver es cómo ese núcleo, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo generador de este proceso que ya dura 50 años? ¿Dónde se pone el núcleo de la filosofía? ¿Cuál es el objeto de la filosofía? ¿Cuál es el campo de la filosofía? Y eso lo pone, bueno, en el universo, no en la materia trascendental, lo pone lo pone en el universo, en la dialéctica interna de las posiciones institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo dice en varios sitios. Y entonces el problema con la materia trascendental aparece desde el primer momento. Y en el papel de la filosofía, cuando habla de relaciones trascendentales, no relaciones categoriales. Y la primera acepción del papel de la filosofía, cuando ya está sistematizado de algún modo el sistema y puede empezar a andar, en el papel de la filosofía lo que dice es que la filosofía nace en una organización totalizadora, política. Esto es lo primero, es decir, el carácter práctico, mundano, el carácter político, el de las instituciones donde estamos insertos. Organizaciones totalizadoras que producen casi como una secreción la filosofía. Bien, y es la dirección que toma el pensamiento cuando va desbloqueando sus determinaciones mitológicas. Esto es lo que es la filosofía. Entonces, la totalización trascendental, lo que le ocurre es que es un límite universal del componente regresivo. La regresión de la totalización será trituración, deshacer, lo dice ahora, trituración de todas las partes en todos los marcos. Esta estructura metafísica es la que constituye la materia trascendental, el infinito. Trituración de todas las partes en todos los marcos. No hay partes y todos en la materia trascendental. Es la trituración de todo absolutamente. No hay fundamentos de otras cosas ni nada de eso. Es decir, lo que llamaremos materialidad trascendental. Esto lo dice en la página 104. Entonces, las totalizaciones categoriales tienen un proceso de regresus y progresus. La totalización trascendental, no. La totalización categorial, tú partes de una serie de operaciones y regresas, por ejemplo, a los números naturales o los polígonos o lo que sea, y progresas otra vez, y así funciona la matemática. Por ejemplo, cuando das con una clase vacía, que es un proceso de metástasis, etcétera, etcétera, que incorporas a esos procesos, lo que sea. En la totalización trascendental no puede ocurrir eso. Dice, las totalizaciones trascendentales parecen condenadas al fracaso en cuanto a su racionalidad. Claro, los arcos de racionalidad siempre están en función de un contexto. La materia trascendental, el mundo no tiene contexto. Por cuanto el proceso de trituración absoluta parece que no puede seguir el proceso sintético de reconstrucción de parte alguna, esto de parte todos. Y entonces aquí es donde viene la tesis del hiato. Hiato significa inconmensurabilidad. Entonces, entre la materia ontológica general y la materia ontológica especial hay un hiato. Hiato significa inconmensurabilidad. Hay un hiato entre los números, entre la diagonal y el cuadrado. Hay una inconmensurabilidad. Y entonces hay un hiato en el proceso regresivo. Llegamos a un límite. ¿Qué se puede concluir de aquí? Quizá lo siguiente, que la totalización racionalista tiene sus límites. La totalización categorial está limitada en el proceso regresivo por las hipótesis, no puede sobrepasar las hipótesis. Si quitas los números, el aritmético se queda sin trabajo. La totalización trascendental está limitada en el proceso progresivo. Hay un hiato, no puedes progresar al mundo de nuevo. El progreso tiene que ser un límite revertido de un término virtual, es decir, positivo, la pluralidad radical de todo, que es la eliminación de estas características todo parte. En el ensayo materialista del 72 es exactamente lo mismo.
No vamos a, ya se ha tratado esto, como esto es lo que más se ha tratado, no me interesa tanto. Quizá los términos sobre la circularidad, que es lo que da lugar a problemas, la conclusión, que es la tesis sobre el materialismo y socialismo, que es un alegato contra la subjetividad. Socialismo significa que el entendimiento no es subjetivo. Eso es lo que significa socialismo, no es nada político, que es la tesis de Spinoza, por otro lado. La conciencia, o sea, el entendimiento no depende del sujeto, no es una cosa subjetiva. En este caso es institucional y está en función de la sociedad y las instituciones. Y la implantación política de la filosofía. Yo le dije a Gustavo Bueno que, pues una prueba, diríamos, retórica, ¿no?, filológica, de que la importancia de las estructuras metafinitas es que el único artículo anterior a Gustavo Bueno que se cita en el papel de la filosofía en conjunto de saber y en los ensayos materialistas son las estructuras metafinitas. Por algo será. Y el otro artículo es el de Aranguren, que es precisamente la implantación política y gnóstica de la filosofía. Esos son los dos únicos. Entonces me dijo Gustavo Bueno que le había hecho un psicoanálisis lógico. No tiene mayor importancia, yo creo, pero sí remarcarlo. Entonces, el tema de la rotación lógica, el apéndice 1, es muy importante precisamente porque yo creo que está tratando este problema. El problema del arco de racionalidad y el problema de las estructuras metafinitas. El de la rotación lógica. Entonces, habla del amo y esclavo. Esta rotación lógica habla de las relaciones parte de todo, en el problema de la identidad, del hombre como parte del mundo y el mundo como parte del hombre, esta de M1, M2, estos problemas, ¿verdad?, inconmensurables. Y entonces, de posiciones de Kant, Hegel, Fichte, todo esto del hombre y el cosmos, de la doctrina del concepto, que la intención y la extensión pues, son dos totalizaciones que son completamente distintas, ¿verdad?, etcétera. Y la implantación, que es el apéndice 2, la importancia que tiene el núcleo del mundo como campo y como del materialismo filosófico, y no la materia. Dice que, respecto al gnosticismo, el gnosticismo filosófico trascendente se apoya en una conciencia divina que desemboca en el abismo misterioso. Esto del abismo, entender a meter un abismo y todo esto, viene aquí. Que viene aquí como error, ¿verdad?, como gnosticismo precisamente. Y, bien, entonces la conciencia filosófica está envuelta siempre por esferas más amplias, histórico-culturales, la república, que es donde se han desarrollado las ideas. Este plano práctico yo lo defiendo, yo creo que es fundamental, si no nos perdemos en interpretaciones. Bien, voy a... bueno, es que me voy a saltar todo esto porque en materia... también habla de esto, en el cierre categorial también habla de esto, pero ya Íñigo se encargará, en 1995, en materia que es de 1990, habla de la formación de la idea, que es una formación histórica. En el 2007, cuando trata de las ideas de morfológico y lisológico en ontología, también trata de esto, y lo que niega es que la ontología general tenga determinación ninguna, es puramente lisológica, es decir, estos planos donde se determinan las disciplinas filosóficas, no se puede pasar de uno a otro así por las buenas, es decir, no puedo, tiene un límite, tiene un contexto, el plano político, y no me puedo saltar al antropológico o al ontológico así de golpe, tiene un contexto donde se configuran sus conceptos, el plano antropológico igual, el plano ontológico especial, etc. No se puede saltar uno de a otros y de pronto comunicar una cosa que hago en mi casa con la variedad de... Eso yo creo que ese es un salto completo del asunto. Es desdibujar completamente todas las disciplinas filosóficas y su estructura, que está en dos sitios por lo menos, en el diccionario Pelayo y en el apéndice este de Simploqué. Entonces, los géneros de materialidad... y todos los procesos de lisado, aquí esto es interesante porque no me metas prisa. Nada, que son procesos de lisado y entonces así entiende toda la metafísica presocrática en este artículo. Y una cosa que me interesa resaltar nada más, que es que la reformulación del materialismo filosófico y la idea de universo, que va de 2007 a 2010, que está hecha por Centeno y está revisada por Marcelino, diríamos, vamos a suponer que tiene una cierta objetividad. Estas son las lecciones de los lunes, si se pudiesen subir de 2010,
¿Por qué? ¿Por qué? Porque el puesto del hombre, el puesto del ego trascendental en el materialismo filosófico se escribe en 2009. Se escribe en medio de estas lecciones y el ego trascendental no modifica nada. El ego trascendental no modifica nada sustancial. Es prácticamente idéntico a el puesto del ego trascendental en el materialismo filosófico. Entonces, esto se escribe en 2009. Es en medio de las lecciones de los lunes, que van de 2007 a 2010. Entonces, yo creo que tiene algún interés rescatar estas lecciones porque está construyéndose al mismo tiempo. Y entonces aquí, en la lección de los lunes, vuelve a decir lo mismo. Y lo que enfoca es el núcleo y el cuerpo, el campo del materialismo filosófico. Y lo pone en tres tesis. 5 relativas al universo y una al límite. El primero, el universo es una unidad, etcétera, antrópico. El segundo, la pluralidad del universo es real, es decir, MI. El tercero, el universo es discontinuo. El cuarto, el universo está determinado parcialmente. El quinto, los universales son realidades, es decir, M3. Y el sexto, que es el de la materia ontológica general. Pero no podemos saber nada de ella. Esto es el núcleo del que se parte y entonces aquí es donde dice lo que yo me refería a las estructuras metafinitas, que son tan importantes, que es un problema que se conceptualiza en los transfinitos de Cantor. La discontinuidad canónica es matemática, por eso la importancia de los irracionales. La discontinuidad canónica es matemática, la definición del límite es la clave. Y entonces entonces dice, ¿qué entidad tiene el infinito? Tenemos 3 posibilidades. Primogenérico, MI, descartado. En M2, es decir, en una mera especulación mental de carácter operatorio. No, es M3. De ahí la importancia de M3 en los ensayos materialistas. La importancia de M3 en los ensayos materialistas es fundamental precisamente con los dualismos que están explicando, por ejemplo, desde el punto de vista de las ciencias y las artes, humano y divino, esos dualismos. M3 es fundamental para romper todos estos dualismos, o por ejemplo especulativo práctico, que yo lo que he intentado romper en esta exposición. No existe lo especulativo por un lado, los ensayos materialistas, y lo práctico por otro. Está completamente involucrado. Bueno, pues nada, ya no voy a dar más el coñazo. Y entonces, ¿cuál es el campo? El universo. Este es el campo que estudia el materialismo filosófico. Y entonces el ego trascendental es 2016, pero está completamente escrito ahí, prácticamente el que diga que hay alguna diferencia sustancial, porque lo demuestre, pero yo creo que no hay ninguna. Y en 2015, el último, este sí que es el último, es el ensayo sobre el fundamentalismo y los fundamentalismos. Este sí que es el último escrito de Gustavo Bueno. Y entonces aquí habla de todo tipo de fundamentalismos. Lo que no puede ser fundamentalismo de nada es precisamente la ontología general, que es lo que yo he puesto en el resumen que he entregado a Pedro. M lo consideramos en sí mismo, sino en su correspondencia con MI, tendría algún sentido hablar de fundamento, tanto en la perspectiva del regresus como en la perspectiva del progresus. Si bien estos fundamentos habría de entenderlos su estado límite, por ejemplo, propios de la clase vacía, es decir, no podemos encontrar ningún fundamento, es la clase vacía. Eso no significa que M sea la clase vacía. M es la pluralidad continua de todas las materias, que no sepamos nada de ella. Por tanto, etcétera, ¿no? Y entonces aquí habla de fundamentalismos religiosos encapsulados, que es de cierto interés. Fundamentalismos encapsulados, es decir, que pertenecen a otras instituciones sin manifestar su religiosidad, son fundamentalismos religiosos. Un fundamentalismo encapsulado de este tipo podría, sin embargo, ser activo, regresando hacia sí mismo, por ejemplo, su supuesta genealogía divina y tendiendo a alimentar su fundamentalismo con rituales mistéricos, con templos, ceremonias secretas, pero capaces de llenar su vacío. Estos fundamentalismos encapsulados yo creo que eso es lo que hay que tener completamente a la vista porque se te está colando la institución y no te enteras. Y de los demás fundamentalismos, ¿no? Entonces, aquí, para concluir, hay que tomar postura. Hay que tomar postura porque estamos en el mundo y estamos en esta dialéctica constante. Y el que no va a tomar postura lo que deja es que le rebasen, constantemente, le rebasen la postura. Que cada uno tome porque le da la gana. Que le dé la gana quiere decir que en función de las instituciones donde está.
y de dónde viene y de dónde ha aprendido, y etcétera, y las ideas que están funcionando a la hora de juzgar esas adecuaciones entre el sujeto y el terreno. Y entonces aquí, posicionarse fuera es una impostura. Posicionarse fuera del mundo y posicionarse fuera de estas posiciones, yo creo que es una impostura completa. El verbo impostura, desde el punto de vista etimológico, impostura viene del verbo situm, situar, del que viene ponerse, poner, colocar, situar. Y luego en el medievo toda una forma de suplantador ilegítimo. Un impostor es un suplantador ilegítimo, que yo creo que es el sofista ontológico de la realidad contra la que tenemos que luchar. Muchas gracias.